De la gran cadena oriental del fútbol. Cuando están 0-0 marcador Simaco. Primeras alternativas. 3.500 espectadores. Lleva la pelota Otero. Cabeza levantada. Metió para el diente. Vaya antes que el golero. Metió el centro. Se cerró justo. Quitó la pelota Pablo López. La sacó López. Podía abrir el gol. Hiciste el diente. El diente robó la pelota para tirar abajo. Y la pelota es dominada por Llosa. Bueno, se adelantó. Escosor el fondo de Mirador Misiones. Entró con todo recién Otero, la peleó todo lo que pudo el diente López Barda. Un pase profundo a la espalda del zaguero, el diente López, y el pase al medio, algo suave en el comienzo Nacional. 4-2-3-1, con Otero por la izquierda, Recoba por la derecha. Levanta pelota Mauricio Pereira logra colocar para el final, despeja la saga, rebota, incita el colombiano, la pelota se le escapa afuera, hay lateral que va a tomar Facundo Silvela frente a la posición Habitat. Habitat, hacemos la vida más fácil. Los reportajes por la Copa Uruguaya. Los presenta Vinos Rosés, ¿ya los conocés? 3.500 espectadores, enorme pasión aquí en Las Piedras. Con la pasión de Proquimur desde 1981. La cancha está bastante bien. Semana de turismo, comprar en IGA todos los distintos coches doble piso IGA y el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjales Guarino del nuevo mercado modelo. Guarino, la marca del citrus. Bajo 1 metro Douglas, pide infracciona. La pelota rebota, se escapa la gol. Agua el que lanza Matías Rodríguez colocó la pelota para Gastón Ramírez. Atropella Ramírez para Matías Rodríguez. Atropelló con Yepes, largo el impacto. La pelota se escapa afuera. Le queda la corta. La cancha, Yepes, saque de meta que va a todo el panameño Mejía. Comienzo intenso del partido. Están empatando 0-0. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supermercado La Familia en Sauce? Otro supermercado de Tapisur. Hagamos un trato por la educación pública. Compromiso 6+1 por la pública. Vamos a hacerlo. FENAPE Pichete Internacional de la Educación. En un rato River con Cerro. Relata Fasanello, comenta Leonardo Escudero. Rigor, experiencia al servicio de Radio Oriental. Más estadio, más relato, más autoridad, más esfuerzo, más partidos. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor de repuestos Chevrolet 2908-1136. En WhatsApp, pero que es ponerse la camiseta, dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan, somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la OF. SWAT, contigo, con todo. Arroja bien la pelota Oliva que va colocando por abajo. La pelota para abajo. Devuelve bien la pelota Ramírez que va colocando la pendiente para Díaz dejó pasar para Fernández. No llega, devuelve Nacional. La pelota al venezolano. Levanta Otero Pereirazo. Gran esfuerzo. Muy bien el zaguero Ayala. Levanta la pelota que va despejando al diente López. El diente López para Baez. Es un punta más, Comenzó el partido Baez con un punta más. Pide infracción Baez. Desestima el juez partido bien ubicado. Recogimiento de pelota por parte de Otero. Otero lanza la pelota para Cuate. Si arriba 6, 10, 15 metros. Campo rival. Lo deja venir. La pelota por abajo rebota. Otra vez Coate al ataque. Un compañero que está caído. Atropella con pelota. Se recupera media. Mauricio Pereira. Y va despejando a Matías Rodríguez. Logra colocar para Andrés Olivera. Olivera coloca la pelota abierta para Ramírez. Entra Ramírez. Atropelló, gran jugada. A ver si le sale la última. No le salió. No le salió la última. Fue dribleando un hombre 3 veces. Luego le erró el zapatazo. Gran jugada al inicio. Mala culminación de Ramírez Barraquiana. Tremendamente intenso el comienzo del partido. Nacional proponiendo y dejando espacio para la contra de Miramar Misiones. La hizo muy bien Ramírez, pero pasó que se demoró demasiado con la pelota. Tenía que tocarla al medio. Venía con la sirena prendida el brasileño Douglas. Levanta abiertamente el portero Lucas Llosa. Está empatando a 0-0. Marcador que para Douglas lanza pelota para Yepes dejó pasar para Matías Rodríguez logra colocar atrás para Andrés Olivera con la pelota gira, toca, juega, logra colocar la pelota para López para Nicolás Ayala va girando su propio campo de juego, la pelota más atrás, asediado 30 metros para el portero Lucas Llosa. El Mundial de Clubes y los mejores eventos deportivos se juegan con partidos en exclusiva por DirecTV y Digo. Suscríbete hoy a DirecTV llamando al 0800 1868. Estación Oriental, la radio del fútbol.
Nacional. Más partidos, más estadios, más audiencia en todo el país. Enorme pasión aquí en La Piedra. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Atropella Andrés Olivera. Lanza centro, no llega Dula. Cuando había offside que el juez pita y marca tiro libre que en salida va a tomar el Club Nacional de Fútbol. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro Sin Cosquinas de Pando. Los próximos juegos de Miramar y de Nacional por Matías Adelante informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Nacional va con Wanderers el sábado próximo 20:15 en el Parque Central. Miramar con Boston River domingo 27 a la 1 en Florida. 3 puntos de oro se están apurando aquí en La Piedra. Arroja el pelota Coates al Palmeño Mejía para Coates, alcanza para Jeremías Recoba, recién entró en juego, lanza pelota para el Diente López, otra vez para Jeremías Recoba se rebara, le pasa por tanto mal la pelota, Lazo va despejando a cruzar Yara, ha vuelto lentamente la pelota Yara, marca Ancheta, protege Ancheta, la pescó Yepes para Rodríguez para Yepes, entra Yepes, colocó Bentancur, tiro Douglas, ¡gol! Tiro violento afuera. Parecía que la colgaban, gritaban el gol los hinchas. Miramar Misiones, yo la vi adentro. Estamos transmitiendo con sol en contra, pero igual, eso no es argumento ninguno. Yo la vi adentro, quedaba parado Mejía. El tiro Douglas Bentancur parecía gol. Levantaban brazos algunos hinchas de Miramar Misiones. Hay saque de meta que va a tomar Nacional, siguen empatando 0-0. Qué cerca estuvo Douglas Bentancur, Barraquiana. Tremendo disparo que lo dejaba parado al panameño Mejía. Llega con mucha facilidad. Miramar Misiones, el callejón central de Nacional, deja enormes huecos. Defensivamente no arrancó bien el equipo tricolor. Plazo, renovar tu plan fibra entretenimiento con Disney Plus. Está incluido la fibra de los uruguayos desde Antel y te conviene por donde la mires. Para que tome la pelota el Diente López. Para que va colocando para Ancheta para el Diente López. Arroja para Mauricio Pereira. Muy bien Pereira. Levanta la pelota y se le escapó torpe a Gabriel Báez. Muy buena intención de Pereira, que no pudo culminar. Gabriel Báez se escapa afuera. Están empatando 0-0. El que toma Facundo Silveira frente a la posición Habitat. Hacemos la más fácil. Arriba informa Supermatch, el lado fácil del deporte. La seña de Gabriel Báez fue clara, lo encandiló el sol al momento de controlar. Estamos en 9 minutos, ha comenzado el partido, siguen 0-0. Jeremías Recoba que va marcando a Nicolás Ayala, que levanta centro, pelota muy abierta, por lo tanto no llega Yepes, se escapa el agua, el que va arrojando Ancheta coloca para Oliva para Ancheta, la perdido, resta Ramírez, está en conexión Nacional para la salida, la pelota para Douglas Bentancur, tiró, rebota la pelota, pide mano y será atentamente el panameño Mejía. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer a Proquimur desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Mientras vos alentás a tu equipo, en Habitat siguen jugando fuerte por vos. Paga tus facturas, obtener tu identidad digital, te hace depósitos, retiros y más. Todo desde un solo lugar, con más de 520 locales en todo el país. Jugá tranquilo con Habitat. Levanta Baez, estamos bordeando los 10 minutos, peina la pelota de Lazo, sale atentamente, repone golkeeper Lucas Llosa. Y usted reponga su repuesto original en Jaguar de Importación, distribuidor Chevrolet. El fútbol que viene, pensá Matías, dale, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tapisur. 18:30 en el Ubilla, Cerro Largo, River, arbitraje para Gustavo Tejera. Ha despejado el colombiano Millán, pero va recuperando la pelota bien Pavel. Juan López pide más abierta Yara. Federico Golcado rápidamente para Matías Rodríguez, pide Yepes, la pelota atrás, allá va tomando la pelota Seguero. Recogimiento de Pablo López coloca más atrás para Llosa. Arco que da a espaldas al Shopping, al hermoso Shopping aquí en Las Piedras. Hoy salen pasta y empanadas. Venite, caíte con un Rosés. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Por la Copa Uruguaya, ¿qué dice el placar? Presenta Simaco, uno más para atender. A los 10 minutos 20 segundos, primer tiempo, están empatando 0-0. Los reportajes por la Copa Uruguaya. Los presenta Vinos Rosés, ¿ya los conoces? Avanza Nacional, como avanza Droguería Paysandú, también está en Las Toscas, en un centro, despeja Saga, pica la pelota, salta Bentancur, ha vuelto bien la pelota el futbolista, despejó la pelota Granavia, Millán coloca para el venezolano para Bay, va despejando bien de cabeza Andrés Olivera, vuelve a tomar la pelota de Lazo, salta, gana, coloca Protero, sacó ventaja, va Nacional, centro al segundo palo, no llega Recoba, la busca el Diente López, despeja Olivera, la busca el Diente López y llega el Diente López que luego golpea. Cuando perdía contacto con la pelota, está golpeando
El Diente le dice al Lyman, mire que no hizo nada. El Lyman le da la razón al Diente López. Agua el que va a tomar Nacional. Viví como nunca la Conmebol Libertadores, cortesía de Mastercard. Suma chance, comprate con tu tarjeta Brown Mastercard. Para que Pereira coloca al medio para el Diente López. Mirá que Arabesco, temerario, Llosa, arriba la pelota, temerario, aguerrido. Se tiró el portero Lucas Llosa, arriba de la pelota, gran joda previa personal del Diente López. Refrescos con historia, mandarina, pomelo, naranja y limonada, a base de jugo de frutas, pulpa y agua mineral Chihuahua. Refrescos para disfrutarlos en familia. Pedidos al 09581-1136. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minas Importaciones. Para que Jeremy Recoba colocó la pelota para que tira. Offside. No va del gol. Cuando partió el pase ya estaba adelantado el brazo. Correcto el segundo asistente. Esperó que finalizara la jugada, que culminara. Cobró, levantó la bandera. Ahora habrá consulta seguramente con el VAR, donde está el señor Cristian Ferreira. Tiro libre. Siguen 0-0. Corresponde la pena a Miramar Misiones. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. ¿Qué pasó con Danubio? Boston River adelante, informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Victoria en la hora del Sastre. Boston River le ganó a Danubio 2-1. Dale, Metalonja, Segura Barra, están 0-0. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo repuesto seguro. Nos sorprende el chino Peralta, Pablo Peirano, con la composición táctica del equipo. 4 en el fondo, Olivera va de lateral. Un tapón, que es Oscar Díaz, que juega de contención. 2 internos más adelante, Martín Fernández y Gastón Ramírez. 2 por afuera, Silvera y Yepes y Douglas de 9. 4-1-4-1, con un esquema nutriendo la mitad de la cancha. Tiene dificultades Oliva, a veces queda algo solo. Media vuelta, capitán Cuate. La pelota para Jeremías Arcoba. Rebotó la pelota, se escapa el agua. El cotor Emiliano Ancheta frente a la tribuna, donde están los hinchas de Miramar Misiones. ¿Por qué no cantas hinchada? Porque está con la boca llena de salame. La constancia, el secreto que está en boca de todos. Cuando sos estudiante, mudarse solo como meter tu primer gol. Garantía de alquiler de Segurosura. Más que una aseguradora, una solucionadora. Partido cargado, buenas intenciones, pero sí culminar. Sí, adelante. Pensá, por favor, dale, pensá. Pensá en ahorrar. Pensá en los supermercados de Tamisur. El pedido de Douglas y también del técnico de Nacho Peralta, el resto de los jugadores, es cuando le tiren la pelota por encima, o sea, cuando levanten el centro, que lo acompañen, porque queda muy solo. Levántase la pelota para Yepe. Entra, está bravo Yepe para controlar, y va despejando la pelota para medio Vejía. Salió como zaguero. Levanta un centro, pelota vuelta por Matías Rodríguez, que coloca la pelota para Gastón Ramírez. Atropelló con la pelota Ramírez. Ramírez aparece por la punta izquierda, remata, rebotó la pelota, se escapa la gol. Agua el que va a terminar las misiones. Está jugando bastante bien Gastón Ramírez el primer cuarto de hora. Por envío de carta, cargos, encomiendas, Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. Turil Cargo en Canelones, Leñán Intendente, para seguir siendo vanguardia nacional en gestión de residuos. Todo lo que más de Canelones, llegó el momento de llevarlo a más. Puntapié de esquina, tomando como referencia el Estadio Centenario. Cuando están 0-0, del ángulo formado por la tribuna olímpica y entra frente a 3.500 espectadores. El sol que cae a plomo ahora. No se anuncian lluvias para el próximo día. Va a levantar la pelota, mira las lesiones. Al golpe que avisa Douglas, al golpe que avisa Yala, miró el centro, se cerró la pelota, algo reclama. Pidieron mano los muchachos de Miramar. Vuelve a tomar la pelota al volante. Recoge Oscar Díaz. Arroja la pelota para Matías Rodríguez. Matías Rodríguez lanza al medio para Gastón Ramírez y Douglas. Douglas coloca por abajo la pelota. Entra atacante Douglas. Arroja la pelota abierta. Marca Nacional. Despeja Baez. Ha vuelto bien la pelota. Ha vuelto Baez para Nacional. De Baez para Erazo. De Erazo para Otero. De Otero para Jeremías Recoba. Rebotó. Toma Mauricio Pereira. Mauricio Pereira para el Diente. El Diente largo para Pereira. Se tira bien el portero de Miramar. En Carrica Automóviles, tu auto usado 0 kilómetros, lo podés financiar hasta el 100%, 36 cuotas sin interés. Sí, sin interés con tasa cero, solo en Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. En Colegio Liceo Sagrada Familia te acompañamos en tu formación. Nueva propuesta curricular extendida para inicial y primaria. Sumate a la Zafa, somos familia, somos la Zafa. Están empatando 0-0, no está fácil para Nacional.
En Hospital Evangélico, desde tu celular, agendas consultas, solicitas envíos de medicamentos y accedes a resultados con nuestra aplicación. Mutualista Hospital Evangélico, cobertura total de asistencia médica. La pelota abierta para Lazo, despejando concretamente a Ayala. Ha vuelto bien Nicolás Ayala, Ayala va colocando la pelota para Llosa. Arco que da espaldas al Joven, está empatando 0-0. Juntadas y picadas en todo este fin de semana. Dale, venite, caíte con un Rosés. Hay mano en la mitad del campo de juego. Iba Ramírez, iba Cuate. Hay mano a Ramírez, el juez está al lado. Hay tiro libre o había rebotado el propio juez del partido. Y de no cerca neutral. Arroja la pelota Cuate, Cuate va colocando la pelota para Millán, Millán más atrás 15 metros para el panameño Mejía. Se abre un nuevo camino en La Valleja. Daniel Jiménez, nuevo neumático Continental Ultra Contact, ultra durabilidad, ultra performance, ultra silencioso, pensado para el segmento eléctrico. Encontrarlo con precio de lanzamiento en los lugares identificados y coperías de todo el país. Nuevo neumático Ultra Contact de Continental. Más fútbol, Mati, ¿qué busca Vallejo? Dale, contanos por favor, ¿qué busca? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. La fecha 12 de la apertura tendrá mañana 2 encuentros, 3:30 en Las Piedras, Juventud Racing, 18:30 en Elvira, Wonder Peñarol. Levanta muy bien la pelota Millán para Cuate. Escapó el primero. Ahí vino para Pereira. De Mauricio Pereira para Cuate. Cuate levanta la pelota de punta derecha. Atacó Nacional. Fino. Allá para Emiliano Ancheta. Remata Ancheta. Rebotó la pelota. 4 pases correctos. Potable. Agua el que va a tomar Nacional. En la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la UF vamos a enseñar a través del fútbol a aquellos valores que hacen grande la camiseta celeste. Te esperamos. Sumate en Afticket.uy. Petit y Rivero Hotel, tarifa con desayuno y almuerzo, restaurante, gimnasio, garage, cobertura médica y más. Cerca de todos y del estrés del centro, Petit y Rivero Hotel. Reservas al 462-34.000. Agua el para Mauricio Pereira. Pereira coloca la pelota para Ancheta. Ancheta para Pereira, rebota. Agua el que toma Pereira, pero Lyman dice que es para el otro lado. Agua el que va a tomar Matías Rodríguez frente a la posición Hábitat. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Está jugando incómodo Nacional y esto es mérito de Miramar Misiones. Le pobló mucho la mitad de la cancha, le tapa las bandas, no lo deja manejar la pelota a Pereira y la deja manejar muy lejos de la zona de influencia. Reitero, partido equilibrado, con mucha intensidad, un ritmo que habrá que ver cuánto tiempo lo sostiene. Jugá como local con el mejor clima en tu casa junto a Barracas 5 Esquinas. Aire acondicionado Eldon 12.000 BTU, clase A en frío y calor a solo 14.490 pesos. Hasta 12 cuotas sin recargo y envíos a todo el país. Todo lo que necesitas en barracas5esquinas.com.uy, Pando y San Carlos. De López para Pereira, Pereira para López, López para Pereira. Pereira pasó mal la pelota, despeja Yepe. Está bastante encendido, está iluminado Yepe. Quitando y subiendo, víctima de foul. Bien Yepe, tiro libre que corresponde otra vez al conjunto de Miramar Misiones. Foul de Oliva, no hay tarjeta. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Intenta, busca, pero no aparecen los caminos para el equipo tricolor. Reitero, con Yepes colaborando en la marca cuando sube Ancheta. Lo propio hace Silvera, defendiendo las trepadas de Báez por el otro costado. Se tira un poquito atrás el Diente López a ver si encuentra claridad en el manejo del balón. Viene el centro, disculpame Gastón Sequeira, el frico abierto, atropella pues de todo el campo de juego, el equipo de Miramar Misiones, la pelota rebota, la va buscando Andrés Cervera, la perdieron, despeja Nacional, el frico al medio, toma el volante, recoge Oscar Díaz, levanta para Yepe, despeja la saga, ha vuelto muy bien Ancheta, Ancheta para Recoba, largo pedazo, salió como un zaguero, sí, como un zaguero, va despejando el goalkeeper de Miramar Misiones. Compromiso 6+1 por la pública Funtep CCU PIT-CNT. Tu garantía de alquiler está en Segurosura. Mejor precio, más ágil y más beneficios. Está parejo y hasta raro está el partido. En el Jardín de Extensión Escolar de EBU contamos con una propuesta de educación de primera infancia, un espacio pedagógico y de cuidados para edad escolar diseñado para acompañarte en cada paso de crecimiento de tus hijos. Conoce nuestra propuesta en jardinaebu.edu.uy o contactanos al 092-023-319. Bordeamos los 20 minutos de comenzado el partido que dice el placar por el campeonato uruguayo. Presenta Simaco, uno más para atender. Siguen empatando a 0-0, se vienen los tricolores. Barrera Inmobiliaria en Colonia 1577, anexo en Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costadoro. Sígalo, Barrera, 2409-8591. Qué bien levantó el globo. Muy bien el diente de globo, Coloca Recoba, tiró. Piñazo limpio. Despeja la pelota Llosa. Le mordió las orejas. Estaba muy cerca Lazo. En otro centro se equivoca el marcador Baez. Recoge la pelota, devuelve 3 el portero Llosa. Esta vez atacó a fondo Nacional. El juez necesita lentes. Con tarjeta D podés tener lentes nuevos para no perderte ninguna jugada. Pagaros en 18 cuotas sin recargo de ópticas de todo
todo el país. Sentite bien uruguayo. De ti tarjeta D, la tarjeta de todos. En Canelones, Alfonso Lerete, intendente Rubén Sotonelo, alcalde de Sauce. Por un mejor Canelones, el Lerete Otonelo. Actos próximos en todos los barrios. Ha tomado el pelotero, siguen empatando 0-0, 3.500 espectadores. El cielo bastante despejado. La pelota por la punta derecha, recoge Andrés Olivera, remata. Rebotó Notero. Agua el que va tomando rápidamente para Díaz. Oscar Díaz con la pelota, va recuperando Nacional. Devuelve a Rómulo Otero. Va el venezolano. Lo marca uno. Lo marcan dos. Pelota larga. Despeja bien la pelota Ayala. Ayala más atrás para el portero. Saca la pelota a las cabinas. Despeja Llosa violentamente a la cabina. Aprieta el agua. El que va a tomar va es para Nacional. Sobrero informa, edición invitada de Peugeot 2008 desde $20.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. En Copac tenemos disponible crédito jubilado, si no te lo puedes perder. Llévate 200.000 pesos y lo pagás en hasta 36 cuotas con la tasa más baja de 25% masiva. Rápido, sencillo y sin vueltas. Solicitalo a través de nuestra web copac.com.uy. Copac, Pará, que vino la pelota para Cuates. Pará, que arroja el diente López. Pará, que metió al medio. Se cruzó justo López. Pablo López. Se cruzó justo. La pelota se escapa a Raúl. Hay advertencia de Ostojille. Está hablando duramente con el jugador Pablo López. Agua el que va tomando Nacional. Estación Ancapa Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros 139.500. Los espera las 24 horas con todos los servicios de Ancapa y 360. Estación Ancapa Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros 139.500. En pleno centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel. Confortables habitaciones con un estilo cálido y minimalista. Terraza, solario, un gimnasio, garage. Desayuno muy completo. Hotel 4 estrellas. Por consultas 2904-8535. WhatsApp 091-460-602 o en crystaltowerhotel.com.uy. A los 22 minutos se pide una pelota auxiliar. Están empatando a 0-0, marcador que presenta Simaco, más de 55 años. De Simaco junto a su rollo. Repito, 3.500 espectadores. Pelota para Germán Arcoba. Logró puntear una pelota. Rebota. Ha vuelto Díaz. Mirá dónde está Yepes. Gran partido Yepes, pero gran partido Yepes. De los mejores partidos. Vuelve a tomar Nacional. La pelota sobre el costado del campo de juego. Rebota. Va despejando Oscar Díaz. Lanza la pelota Díaz. Resta la pelota ante Martínez Fernández. El futbolista Millán. Pelota al ataque. Vuelve a tomar. Allá muy bien Mauricio Pereira. Contemple. Con técnica. Remata, rebota. Cabecea el propio Pereira. Pereira, pero Otero va Nacional. Otero que engancha, va Nacional. Se confunde con Baez. Metió el segundo palo. Cargó el lazo. El portero impresionante. Cargó el lazo. Cabecea hacia abajo. Era gol. Era gol. Gran centro desde la punta izquierda. Muy bien Otero. Cabecea hacia abajo en gran gesto técnico. Nada para reprocharle a Erazo. Soberbio el portero. Pelota al córner que va a tomar Nacional Barda. Y ahí está el negocio para Nacional. Buscarlo a Erazo por potencia, por presencia, por estatura. Una tapada monumental del arquero Lucas Giosia. Parecía gol del colombiano. Hace 5 minutos que agarró el partido Nacional. Presiona y se empieza a acercar al tanto de apertura. Corner que otro el Mauricio Pereira. Aquí está las voces de la 25 junto a la gran cadena oriental del fútbol. Estamos corredoro vía internet del mundo. Todavía no se inicia el partido. Está sentido el goalkeeper de Miramar Misiones. Hagamos un trato por la educación pública. Compromiso 6+1 por la pública. Vamos a hacerlo. FENAPE Pichendete Internacional de la Educación. En Supermatch podés apostar quién será campeón de la apertura. ¿Cuál es tu favorito? Confía en tu instinto en Supermatch. El juego de apuestas deportivas del Uruguay. El juez está detenido. Los partidos que faltan. Adelante Matías, dale, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. La fecha se cierra el domingo. Liverpool líder, Plaza en Belvedere a las 3, 5 y cuarto. Cerro Torque 19:30. Defensor Progreso. Repetimos la dupla Fasanelo, Escudero con Cerro River por la Copa Uruguaya. 9 Casas Simaco y a las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. El juego será entre River y Cerro Largo. Sí, adelante, por favor. A la carga. A la carga Prooriental. A las cargas la lleva Turicargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. Gol uruguayo en Turquía. Lucas Torreira marcó para el Galatasaray. Ganaron 2-0 y son líderes en la liga. Hay córner que levanta Nacional. Van varios. Entre ellos el colombiano Baez. Entra también el futbolista Millán, el colombiano. Argentino Baez, colombiano Millán. Rebotó. Vuelve a tomar la pelota volante. Recogimiento de Millán. Ancheta en zona volante. Ancheta colocó la pelota para Millán. Atropella Millán. Millán coloca para el Diente López. Al avance va Miramar Misiones. La pelota rebota. La quiere tomar Oliva. Y la toma Oliva. Y va Nacional. Tiró. Embolsa la pelota junto al pecho el
el jugador Luca Llosa. Lindo intento. Le salió directo al portero contrario, pero bueno el intento, el volante Oliva. Semana de turismo, comprarle Diga a todos los destinos, coche doble piso, IGA, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial, en la unidad agroalimentaria de Naranjales Guarino, en el nuevo mercado modelo. Guarino, la marca del citrus. Con 2 Matías Franchini estaríamos en la BBC del Oro. Con 2. El país sería otro. Con 2 Franchini, el país sería otro. El país, la diaria, la República, el Observador, Brecha. Pensaste en ahorrar, pensaste en Super Covadonga en Progreso, otro supermercado de Tamisur. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor de repuestos Chevrolet 2908-1136. Damián Enrique, control técnico aquí en el estadio de Pedrense. ¿Quién está en estudios, por favor, Matías? Juan Antonio Castro. Pero estamos rodeados de luminarias. Sí, Balaquian. ¿Qué es lo que puso Franchini acá en el video? No sé, pero es muy efectivo. Agua el que va tomando Matías Rodríguez. Rebota la pelota, la pide Yepe. Está bravo Yepe. ¡Tiró! Violento, cruzado afuera. Bueno, el mejor jugador de la cancha Yepe. El mejor jugador de la cancha, saque de meta que va a tomar Nacional. ¿Qué es lo que canta la gente? En Canelones, Leñán Intendente, por más organizaciones deportivas barriales y de desarrollo del deporte y fútbol infantil. Canelones a más. En SWAT sabemos lo que es ponerse la camiseta, dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan, somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la UF. SWAT contigo, con todo. Adelante, por favor, Lorenzo, te informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Había convocado Zapata. Yo acá Zapata. El cubresol del auto le pusieron. Vos sabés que si no nos decía, no nos dábamos cuenta. La radio es imaginación. La radio es imaginación. Pero las nuevas generaciones, en fin. Total Import, todo para la construcción, especialistas en steel framing, placas de yeso, pisos flotantes y vitílicos PVC, revestimientos interior y exterior. Para que va mal. Para que levanta pedazo, despeja la saga y a tomar pelota Gastón Ramírez. Avanza Gastón Ramírez, le robó la pelota. Allá Ancheta, coloca la pelota para el Diente López. Despeja bien la pelota Matías Rodríguez. Rodríguez logra colocar la pelota para Oscar Díaz. Lanza mal la pelota que vuelve a tomar Nacional por Pereira. Pereira coloca la punta derecha. Arroja la pelota para Oliva para Pereira, punta derecha para Ancheta, están 0-0. Esférico para Rómulo Otero. Espera con 10 hombres atrás, Miramar Misiones. La pelota por bajo se da en dirección del colombiano Millán. Millán que coloca la pelota abierta para Baez. Va Nacional. Viene el centro a Recoba. Le peinaron la pelota. Soberbio Pablo López. Peinó la pelota. Incita Nacional. Remata Ancheta. Rebota. Bien Nacional. Está mejorando el tricolor agua. Corresponde al equipo de Nacional. Total Import, todo para la construcción. Especialistas en steel framing, placas de yeso, pisos flotantes y vitílicos PVC, revestimientos interior y exterior. Maderas en La Unión. Juanico 3920 en Pando, ruta 8, kilómetro 29200. Total Import, teléfono 2506-8845. Tabla parcial, dale, informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Liverpool 23, Defensor 21, Juventud, Racing y Nacional 20. Ha tomado la pelota al seguir el recogimiento a Pablo López. Estamos casi a 29. La pelota colocada más atrás, atención de Matías Rodríguez. Matías Rodríguez coloca la pelota para el volante Oscar Díaz para Gastón Ramírez. Perdió la pelota, despeja la pelota Emiliano Ancheta para Recoba. Primer pase correcto a Recoba para el Diente López, para Pereira, lo golpea. Es feo, pero mira amarilla. Arrancaba la jugada, no hay amarilla. Se recupera Mauricio Pereira, tiro libre que va tomando Nacional. Golazo de Confitería Banzai de Pando, lancha para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. Suma tu colaboración para los sacerdotes ancianos del hogar sacerdotal a través del Fondo Común Diocesano. Ingresa a conectate.com.uy y anotate el buscador Fondo Común Diocesano o el número de Conecta 11411. Antes que va, llega magníficamente, se queda con la pelota, repone Luca Llosa. Y usted reponga su repuesto original en Jaguar Importación, distribuidor Chevrolet. Repito que están empatando a 0-0. Los reportajes por el campeonato uruguayo. Los presenta Vinos Rosés, ya los conocís. El juez Pita y Marca. Pita y Marca, que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquinas de Pando. Bordeamos la media hora, agua el que va tomando Olivera frente a la cabina 2 de Radio Oriental. Se abre un nuevo camino en La Valleja. Daniel Jiménez viaja por el mundo, protegido por Universal Assistance, la asistencia viajero elegida por el equipo de Radio Oriental.
fundamental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Assistance, cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. Comunicate con nosotros 09382-5574. Agua que despejando del piso Oliva. Frico al lateral. Otro lateral que va actuando Andrés Olivera, sector de oficiales. La pelota abierta a la punta derecha, pide Facundo Silvera. Arremetió con la pelota, pasa mal y devuelve Nacional. Hay FAO allá del Botija Oscar Díaz. El juez pita y marca muy cercano a la jugada, tiro libre que va a tomar Nacional. Pita y marca, que todo es electrodoméstico, los compras en Electro 5 esquinas de Pando. Estamos en 30 minutos 40 segundos, comenzó el partido. Partido intenso, casi malo, enotenio, pero muy intenso. Hay tiro libre que va actuando Nacional. Arroja el colombiano Millán para Oliva para el colombiano, más atrás para el panameño Mejía. ¿Qué te duele, verdad? Lo mejor de Nacional ha llegado por afuera, alguna trepada de Otero, algún avance de Báez, también por la derecha, cuando Ancheta se vincula con Recoba, por afuera está el negocio para Nacional, no logra romper el cerrojo de Miramar. Levanta Mejía, saltará Erazo. Para mí se apoyaba en la Botija Díaz, devuelve a Saga, recuperación de pelota por parte del futbolista Martín Fernández, remata, rebota, la va buscando Nacional, esférico para Yepes, adelantó la pelota, va despejando Recoba, hay media vuelta, el número 4 Cuate, pedía Recoba para punta derecha, tira Cuate, remata, rebota hasta el propio Cuate lateral que va a tomar Miramar Misiones. Parrillada del restaurante La Marañada del Híbrido, 409-2517. La Marañada, Rivero Enriqueta, de Primera División. El agua en definitiva se da a favor del Club Nacional de Fútbol Trowin, que va actuando Emiliano Ancheta frente a la posición Habitat. Hacemos la vida más fácil. Siguen empatando a 0-0. Dedicado presenta SD1, la tecnología que su empresa necesita. Optimice las comunicaciones de su empresa. Para que error en el fondo tricolor. ¿Qué pasó entre el colombiano y el panameño? ¡Qué nudo! Fue una jugada como que lo eludió. No. Voy a ser gráfico, no fue lo que pasó. Pero como que el panameño Mejía fue eludido por Julián Millán, que hizo un movimiento, dejó pasar la pelota. Se la regalaron, muchachos de Miramar Misiones. Reaccionaron a fondo y a tiempo. Lateral que va tomando el equipo de Miramar. Qué curioso. Levanta Matías Rodríguez. Devuelve Cuate. Complementa Oliva. Cabecea Díaz. Y se queda bien con la pelota el panameño Mejía. Dale, meta lonja. Seguro Barda. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo repuestos seguro. Es inteligencia en el fondo entre Millán, que lo cortinó para que saliera Mejía. Mejía no salió a tiempo y casi se la lleva solito Douglas. Posibilidad inminente de gol para el equipo cebrita. A los 33 minutos se adelanta con la pelota. Tiro va colocando para Cuate levanta la pelota abierta, corre Mauricio Pereira, lo cruza, justo despeja López, ya sacó la pelota del estadio. Agua el que va a tomar Nacional. Dedicado presenta SD1, la tecnología que su empresa necesita. Optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. SD1 es dedicado 2901-1010. Atención prioritaria a la caminería rural, mayor seguridad, trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior, trabajo para los olivareños. Pato Vier será un gran intendente, actos en todo el departamento. Cuando faltan 11 minutos para culminar reglamentariamente el primer tiempo, cuando están 0-0, Agua para Pereira, no lo interpreta Ancheta, la pelota Pereira de vuelta, se escapa el agua el que va a actuar Matías Rodríguez frente a la tribuna popular. Tintorería Viere, lavado de cortinas con modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aido 2001, teléfono 2408-0642. Retiramos y entregamos sin costo. El Mundial de Clubes y los mejores eventos deportivos se juegan compartidos en exclusiva por DirecTV y Digo. Suscríbete hoy a DirecTV llamando al 0800 1868. Agua el que toma Oliva, que le entrega la pelota al jugador Emiliano Ancheta. Ahora sí, vendrá el throwing. La pelota orcada 10-12 metros del campo rival. Lanza la pelota Ancheta. Ancheta tira pedazo. Erazo para Jeremías Recoba. Si tocó 3 pelotas Recoba en lo que va del juego, es mucho, Ha vuelto a pelota Pablo López, se escapa afuera. Otro lateral que va a tomar Ancheta para Nacional Barraquiana. Y si tocó 4 o 5 el Diente López también es mucho. Hay jugadores que no aparecen en Nacional, que terminan siendo neutralizados por un elenco cebrita que está bastante ordenado, aunque hay Oliva, disculpame. La pelota por abajo para Otero abierto el juego. Vino para Recoba, pase 3 dedos. Va y se cae. Y no se puede afirmar en el pase final. Pelota que deja pasar Luca Llosa. El portero saque de meta que va a actuar Miramar Misiones y Barda. Bueno, estamos acá al lado de la gente. La cabina está pegada a la parcialidad de Nacional. Mucho fastidio y disconformidad
cuando no le salen las cosas al argentino Báez, que es permanentemente reprobado por la hinchada del equipo tricolor. Un Báez que insiste subiendo por la izquierda. Esta es Oriental con Goñi, el máximo relator del fútbol uruguayo. Antel te la deja servida. Contrata o renová tu plan de fibra y llévate Disney Plus incluido. La mejor conexión con todo el entretenimiento. Lo mires por donde lo mires, te conviene. Ha tomado la pelota Jeremías Recoba. Levanta la punta derecha, va Nacional. Pancheta, va Nacional, tiró, cruzado y afuera. Remató al arco. Estaba bien ubicado Erazo para recibir, Ancheta tiró violentamente, cruzado, pelota afuera. Por primera vez escapó del futbolista Díaz, escapó de Matías Rodríguez. Sacó un disparo violento, cruzado y afuera. Se va escapando el equipo de Miramar Misiones cuando antes se había cobrado Usay, aparentemente tiro libre. Corresponde al equipo Cerrita. Mientras vos alentás a tu equipo, en Habitat siguen jugando fuerte por vos. Paga tus facturas, obtener tu identidad digital, hace depósitos, retiros y más. Todo desde un solo lugar, con más de 520 locales en todo el país. Jugá tranquilo con Habitat. Los reportajes son una presentación de Vinos Roseses, ya los conoces. Ha vuelto bien la pelota Otero que va colgando rápidamente, pero Oliva gira, toca, juega. Desplaza a pelota Oliva en decisión de Gabriel Báez, atropellando el argentino. Báez que logra colocar la pelota, pero ante Mauricio Pereira para Otero para Oliva. Oliva logra colocar la pelota baja en decisión del colombiano Millán para el capitán Cuate. Cachetea la pelota para Emiliano Ancheta, siguen empatando 0-0. Bordeamos los 35 minutos, cerca de 3.500 espectadores. La pelota para Otero para Cuate para Otero. Arremete, avanza Nacional como avanza Droguería Paysandú, que está en las tocas. La pelota para Báez. Báez que le alcanza pelota para Oliva. La pide Recoba. Va Oliva para Pereira, para el Diente, para Pereira. Mauricio Pereira tiró, ni pase ni tiro. Y en bolsa la pelota el goalkeeper de Miramar. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquimur desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos. Refrescos U con historia, mandarina, pomelo, naranja y limonada. A base de jugo de frutas, pulpa y agua mineral Chihuahua. Refrescos U para disfrutarlos en familia. Pedidos al 095 81 11 36. Va peinando la pelota Coates, va colaborando a su compañero de equipo Emiliano Ancheta, vía offside, tiro libre que va a tomar Nacional. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene, ayala.com.uy. Viví como nunca la Conmebol Libertadores, cortesía de Mastercard. Supa chance comprando con tus tarjetas Pro Mastercard. Salí a ganar. Atropella Gastón Ramírez, despeja Otero. Yo quedé con duda, si no fue foul. La pelota al colombiano. Entra Erazo, remata, rebota el Diente López. Subsiste el peligro del Diente López para Pereira. ¡Qué jugada! Al Diente viene. De Nacional. La jugada arrancó cuando protesta Miramar con un foul que va a revisar el VAR. Lo demás fue un poema entre Mauricio Pereira y el Diente López. Pasó la pelota como un cirujano. Pereira definió realmente en forma antológica como un relojero. Por la presión el Diente López. A la base el vertical izquierdo. Para mí la jugada se va a revisar por el inicio. Transcurren 38 minutos. Por ahora está ganando Nacional. Una combinación excelsa, brillante entre Mauricio Pereira y el Diente López. Por ahora, con gol de López, está ganando Nacional. Hacía 10-15 minutos que dominaba Nacional. El equipo de Peirano había agarrado el partido después de un comienzo propicio de Miramar Misiones, que lo mañató en el medio, que lo sorprendió con Yepes y Ramírez más adelantados. Douglas Bintancourt tuvo una posibilidad de casi gol, pero hace 10-15 minutos, reitero, se puso en funcionamiento Nacional, presionaba, exigía, inquietaba por Erazo, hasta que nace esta inspiración divina de Mauricio Pereira en una baldosa para el toque corto y la definición extraordinaria del Diente López para que Nacional saque ventaja, mientras Miramar reclama que hay falta sobre Ramírez en el arranque de la jugada del venezolano Rómulo Otero. En tarde soleada se iluminó Pereira, gol del Diente, gana Nacional, que por ahora está uno del líder Liverpool. Gol 207 de la apertura, vigente.
34º tricolor, sexto del diente. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¿Viste alguna infracción de Otero o de Erazo cuando arrancó la jugada que culminó con esa gran combinación? Enorme combinación entre el Diente López y Mauricio Pereira, con definición exacta del Diente López, Matías. Para mí no hay falta de Otero, le quita de atrás bien la pelota a Gastón Ramírez. Entonces el VAR, encabezado por Ferreira, va a aceptar lo que vio a tiempo real el árbitro Ostojic. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 100.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Para ser campeón, el secreto está en la constancia. Para tener la mejor picada también. La constancia, el secreto que está en boca de todos. ¿Con qué partido estarán Fasanelo y Escudero? Adelante, por favor, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Cerro Largo, River 18:30 en el Ubilla. El fútbol de mañana, dale. Pensá, Mati, pensá. Pensá en ahorrar. Pensá en los supermercados de Tamisur. A partir de mañana sábado, digo bien, a partir de las 3:30 en Las Piedras, Juventud Racing 18:30 en el Viera, Wander Peñarol. Con Segurosura, alquilar es un pase perfecto. Segurosura, más que una aseguradora, una solucionadora. Por envío de cartas, cargas o encomiendas, Turil Cargo, rápido, seguro, puntual, lo envías hoy. Lo recibe mañana, Turil Cargo. Después de chequeo vía intercomunicador, la comunicación naturalmente entre el VAR y el árbitro Ostojic, se coloca Ostojic. Vamos a ver, no entrega la pelota a Miramar, no entrega la pelota a Miramar. Estaba esperando el ok definitivo, ha demorado mucho, para que le den el ok a Ostojic en cuanto a que no hubo FAO de Otero en el arranque de la jugada. Dice Matías desde estudios que para él no hubo infracción. Vamos a ver el gesto final de Ostojic, si valida o no la gran definición, repetimos, del Diente López. En Canelones, el leñal intendente, por más promoción del deporte para la infancia, todo el campo de Canelones, llegó el momento de llevarlo a más. Sí. Están revisando el pique de Erazo, no hay offside, tampoco estaba habilitado. Y se dio el tanto, está ganando Nacional aquí en Las Piedras. En Garriga Automóviles, tu auto usado 0 kilómetros lo podés financiar hasta el 100%, 36 cuotas sin interés. Sí, sin interés con tasa cero, solo en Garriga Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. En Colegio Liceo Sagrada Familia te acompañamos en tu formación. Nueva propuesta curricular extendida para inicial y primaria. Sumate a la ZAFA. Somos familia, somos la ZAFA. Agua que va a actuar Miramar Misiones. Se va adelantando Matías Rodríguez. Levantará la pelota Matías Rodríguez. Sector de la calle Blandengue, se peinó la pelota. ¡Ay, casi gol en contra! Dios bendito. Qué complicado que está Baez. Qué complicado el argentino. Casi se la mete en un ángulo. Tuvo que volar como nunca Mejía. Como nunca colgado del cielo Mejía. Pero el cabezazo fue de un compañero. Corner que toma Miramar. Una tarjeta. Petit Rivera Hotel, tarifa con desayuno, almuerzo, restaurante, gimnasio, garage, cobertura médica más cerca de todos y del estrés del centro. Petit Rivera Hotel, reservas al 462-34.000. A los 43 minutos rebotó la pelota, segundo córner consecutivo que va a tomar Gastón Ramírez. Está ganando Nacional, repetimos, levantará la pelota. Vamos a ver, está Rodríguez para ejecución. Levanta Rodríguez, se cerró la pelota. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Misiones, empató López, empató Pablo López, saltó, ganó por media cabeza, un cabezazo, un heading bárbaro, a la base el vertical izquierdo Mejía, están empatando 1-1, un salto notable, 43 minutos, genial cabezazo del zaguero Pablo López, empató el partido. Sorprende Miramar por arriba, de pelota quieta, toma un gol Nacional. Posición fija, centro al corazón del área, se queda Mejía que recién había salvado el gol en el cabezazo de Báez. Nacional pudo disfrutar muy poco la ventaja tras el gol del Diente López y el chequeo, la definición de Pablo López cuando hay un expulsado por parte de Ostojic en el banco de suplentes del equipo cebrita. Un partido mucho más complicado de lo pensado para Nacional. Reacciona rápido el cebrita, se irán al descanso y muchas cosas para revisar por parte de Pablo Peirano. Hoy la noche para
El 208 de la apertura, 12º Cebrita, segundo de López. Habitat, hacemos la vida más fácil. Vuelve a tomar la pelota Oliva. Están empatando 1-1. Esta es la gran cadena oriental de fútbol. Repetimos, abrió la cuenta nacional. Gran combinación de Mauricio Pereira con el Diente López. Exquisita definición del Diente López. Rato, pero muy poco después. Empató con genial cabezazo. Pablo López están empatando 1-1. Marcador de Simaco. Compromiso 6-1 por la pública. Fontense Seu Pichenete. Sí, arriba. El expulsado del banco de suplente de Miramar es Nicolás Esquiapacase, que no entiende por qué fue la expulsión. Mientras te comento, se adicionaron 2 minutos más. Total Import, todo para la construcción. Especialistas en steel framing, placas de yeso, pisos flotantes y vitílicos PVC, revestimientos interior y exterior, maderas en la Unión, Juanico 3920, en Pando, ruta 8, kilómetro 29200. Total Import, teléfono 2506-8845. A la carga, Guille. A la carga la lleva Turín Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. Hubo tarjeta amarilla para Cristian Oliva, Máximo. Sobre esto, el único que tiene 4 tarjetas amarillas, que de ver una más no juega el próximo partido nacional, es Nicolás López. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Más fútbol adelante, Matías Tirolives, que va a actuar Miramar, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Nacional tendrá Copa el martes a las 21:30 en Porto Alegre, tercera fecha ante el Inter. Se levanta centro, la pelota, el corpulento atacante Douglas. Douglas levanta la punta derecha para Facundo Silvera. Pide Douglas otra vez, atropella con la pelota Gastón Ramírez, el veterano elemento de buen primer tiempo. La pelota se le escapa fuera a Miramar. Saque de meta que va a Tor Mejía, que está jugando con un gorro tipo visera de color rojo. Saque de meta que va tomando Nacional. En Hospital Evangélico, desde tu celular, agenda consulta, solicitás envío de medicamentos, accedes a resultados con nuestra aplicación. Si tu cédula termina en 4 de abril, sumate por FONASA. Mutualista Hospital Evangélico, cobertura total de asistencia médica. 2 minutos más, recuperación de los dos que había marcado en principio. Ha vuelto a pelota Baez, que no tiene una buena tarde. Baez coloca la pelota en decisión del futbolista. Arrancó Julián Millán, el colombiano lanza la pelota para Ancheta, remata Ancheta. Muy bien, Yepe. Enorme partido de Yepe. En los piques, en lo táctico, en no dejar subir a Ancheta. Agüel corresponde al Club Nacional de Fútbol. Nuevo automático Continental Ultra Contact, ultra durabilidad, ultra performance, ultra silencioso, pensado para el segmento eléctrico. Encontrarlo con precio de lanzamiento en los locales identificados y coperías de todo el país. Nuevo automático Ultra Contact Continental, ultra durabilidad que conecta tu vida. Agarra la cintura ya Yepe. Deja así el juez del partido. Estamos a un ataque o a 2 ataques de que termine este primer tiempo, que siempre fue intenso, pero con altibajo hacia lo técnico. Hay una mano que el juez observa. Tiro libre, se vienen los tricolores, se vienen. En Copate tenemos disponible crédito jubilado, si no te lo podés perder. Llévate 200.000 pesos y lo pagás en hasta 36 cuotas con la tasa más baja de 25% masiva. Rápido, sencillo y sin vuelta. Copac.com.uy. Ha colocado la pelota Rómulo Otero. Esta es la gran cadena ahorita del fútbol. Más estadio, más relato, más partido, más autoridad, más esfuerzo. Estamos con la voz de la 25, el programa de Cano. Final electrizante del primer tiempo. Están empatando 1-1. El marcador lo presenta Simaco, Precapio Truello. Va a levantar la pelota Otero. Está caído el portero Lucas Llosa. No se reinicia el juego por ahora. Trabajo y obras en un gobierno honrado y transparente. Aníbal Intendente, por el Rocha que soñamos, sabremos cumplir. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. Los espera las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. Bueno, el doctor Otojipo, ya es un médico, ¿no? Otra vez enojado con un jugador que está caído, entendiendo que Lucas Llosa está haciendo tiempo. No deje que frío te saque del partido. Estufa gas Eldom desarmable con válvula, manguera y abrazaderas por solo 3.290 pesos. Hasta en 12 cuotas sin recargo y con envíos a todo el país. Todo lo que necesitas en barracas5esquinas.com.uy, Pando y San Carlos. En la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la UF vamos a enseñar a través del fútbol aquellos valores que hacen grande la camiseta celeste. Importantes descuentos para inscripciones anuales. Te esperamos. Sumate en offticket.uy. Seguramente va a adicionar más minutos de lo que ya había otorgado Esteban Ostojic. Qué partido extraño para Nacional. Cuando parecía que podía pisar fuerte, soltarse, asegurar el triunfo, irse con la ventaja a Camarines. Error defensivo primero entre Millán y Mejía, que casi termina con gol de Douglas. Después marca mal Nacional, nadie lo toma. Pablo López, cabezazo y gol de Miramar. El equipo tiene altibajos y algunos muy profundos. Todavía no logra ser estable, ser confiable el equipo de Peirano. Todavía no se van los médicos a mirar Misiones del campo de juego.
Tu garantía de alquiler está en Seguros Sura. Mejor precio, más ágil y más beneficios. En el Jardín y Extensión Escolar de EBU contamos con una propuesta de educación de primera infancia, un espacio pedagógico y de cuidados para edad escolar diseñado para acompañarte en cada paso del crecimiento de tus hijos. Conoce nuestra propuesta en jardinaebu.edu.bio. Contactanos al 092-023-319. Amago, tiro que pisó la pelota para Mauricio Pereira para Otero, tiró de 40 metros, un tiro totalmente intrascendente, saque de meta corresponde al portero Lucas Llosa. Estamos en 50 minutos, el 8 saque de meta cuando pitó el árbitro hasta aquí. Terminó y hay algunos problemas. Interviene Erazo hablando con Ayala y Pablo López. Abrió el score el Diente López, empató Pablo López. Hubo 3-4 minutos de diferencia entre los goles, más o menos 5 o 6. Repetimos, 1-1. Final de este primer tiempo muy intenso. Y la intensidad tiene su valor incluso para los espectadores. Ahora, colectivamente, técnicamente, lejísimo de lo que pueden brindar ambas instituciones. Final del primer tiempo. Están empatando 1-1. Faltan muchos partidos, ¿no? Pero la tabla, por favor, de la foto, la tabla, por favor, adelante. Pensá, Mati, pensá. Pensá en ahorrar. Pensá en los supermercados de Tamisur. Liverpool 23, Defensor 21. Con este empate, Nacional llega a 20, Juventud y Racing también tienen 20. Estamos lonja, lonja. No se le escapa nada. Desde la cabina 2 de Radio Oriental. Más estadios, más relato, más esfuerzo, más autoridad, más partido. Adelante, por favor, Carlos Barraquian. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo repuesto seguro. Mientras Horacio Peralta se queda conversando con Esteban Ostojich, allí en el círculo central, frente a la cabina de Radio Oriental, seguramente le reclama por la incidencia de Otero con Gastón Ramírez. ¿Verdad? Sí, Pipo. Mirá, primero Ostojich llamó a Llosa y comenzó hablando con él. Horacio Peralta estuvo todo el último tramo del primer tiempo protestándole al cuarto árbitro, primero la expulsión de Capacasta y también el tiempo adicionado. Por eso, cuando Horacio Peralta se acerca al juez, el juez lo llama y le da algunas explicaciones, aprovecha Peralta para protestar otra jugada. Sí, yo no pude ver la reiteración, vi un par de cámara lenta, no puedo considerarlo. A mí me pareció que Otero llega primero a la pelota que Gastón Ramírez, cuando nace la jugada del gol del Diente López. Después un arabesco fantástico de Mauricio Pereira, una baldosa, se saca 2 de arriba, toca para el Diente que remata cruzado de zurda para poner la ventaja 1-0, que en ese momento del partido Nacional merecía, porque hacía 15 minutos que había tomado el predominio del juego, inquietaba. Otero fue más claro de Nacional después de Mauricio Pereira, algo inconstante de Jeremías Recoba, que no entra en la conversación, el Diente se prende y se apaga, y la presencia del colombiano Erazo, siempre inquietante entre los zagueros Ayala y Pablo López del equipo Cebrita. Pero Nacional había insinuado mucho, pero había concretado muy poco, salvo aquel cabezazo de Erazo que tapa a boca de jarro el arquero Lucas Llosa. Después Nacional y un remate de afuera de Oliva no había llegado con contundencia sobre la última retaguardia del equipo Cebrita. Llega el gol que uno suponía le podía dar tranquilidad a Nacional, error defensivo del equipo tricolor, le pierden la marca a Pablo López, que había convertido contra Peñarol, ahora nota frente a Nacional, y un empate inesperado. Para mi gusto máximo y audiencia, un papel sorprendente de Miramar. No esperaba que Miramar jugara en este nivel de intensidad, de juego y sobre todo hasta una propuesta por momentos afanosa y ofensiva. Un Nacional que tiene que regularse, juega siempre eléctrico, no hace pausas y eso a veces es contraproducente. Retornamos, Dios mediante, para la segunda parte, repito, final del primer tiempo aquí en el estadio Artigas Las Piedras, 3.500 espectadores. Nacional 1, Miramar Misiones 1. Adelante, por favor, Aris y de Artegaray. A los 43 minutos rebotó la pelota, segundo córner consecutivo que va a tomar Gastón Ramírez. Está ganando Nacional, repetimos, levantará la pelota. Vamos a ver, está Rodríguez para la ejecución. Levanta Rodríguez, se cerró la pelota. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Misiones, empató López. El relato de Máximo Doñi. Para crecer. Presentó Vinos Rosés. Sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Doñi por
Oriental, el valor de la coherencia. Mueven las redes en la 12ª de la apertura, la de Boston River. Se movió la Danubio 2 veces, ganó el Boston 2-1, cuarto triunfo de Boston River que llegó a 15 unidades. Danubio ya suma 16 partidos sin ganar en primera división con 3 derrotas consecutivas y tiene solo 8 puntos. Ahora están empatando Miramar y Nacional, el Cebrita está llegando a 9, Nacional a 20. El chueco empezó a escampar y volvimos a ver el sol, sol naciente de la patria, nuestro pueblo renació. Aníbal siguió y cumplió y unidos fuimos a más, y Rocha quiere volver a avanzar junto a Uruguay. Naranja como el Butiá, tu amanecer de canciones, porque Rocha es para todos sin privilegios ni divisiones. Por nuestra franja artiguista en el escudo rochense, no nos olvidamos a nadie, siempre vamos con la gente. Con Aníbal intendente, con el rumbo del país, con el Rocha que soñamos porque sabemos cumplir. Con Aníbal intendente, más honesto y transparente, garantía de un gobierno bien cercano con la gente. De la frontera a las lagunas, de las sierras a las dunas, de la playa hasta el palmar. Vamos juntos con Aníbal, del bañado a la rosa. Con Aníbal intendente, con el rumbo del país, con el Rocha que soñamos porque sabemos cumplir. Con Aníbal intendente, más honesto y transparente, garantía de un gobierno bien cercano con la gente. Se abre un nuevo camino en La Valleja. Daniel Jiménez, una jugada maestra es tener dinero en efectivo a través de tu tarjeta de crédito. Retira el 100% del disponible de tu tarjeta de efectivo cuando lo necesites desde las redes de cobranza. Sentite bien uruguayo. Tené tarjeta D, la tarjeta de todos. Sobre el informe, edición limitada de Peugeot 2008, desde $20.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Compromisos 6+1 por la pública. Funtep CSU PIT CNT. Es tiempo de comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Bardaquian. Radio. Ahí llegó en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Yaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Señores, 1-1 aquí en el Parque Artigas de Las Piedras, igualan Miramar y Nacional, y hasta aquí Miramar ha hecho un gran papel. Habrá que ver si sostiene el ritmo muy intenso, muy alto que tuvo esta primera mitad, donde a Nacional le costó mucho acoplarse al juego, lo incomodó excesivamente, extremadamente el planteo del Chino Peralta, sorprendiendo con un 4-1, con Oscar Díaz como volante de contención delante de la línea de 4 de Olivera, Ayala, López y Matías Rodríguez, dos volantes internos que, la verdad, le ganaron la pulseada en los primeros 10-12 minutos a Nacional, de Martín Fernández y Gastón Ramírez, que apareció hasta por momentos como segundo punta detrás del brasileño Douglas Bittencourt, con Facundo Silvera por la derecha y con el colombiano Yepes. Gran faena del número 7 de Miramar, jugando por la punta izquierda, no solo en la faz ofensiva, atacando el costado izquierdo de la delantera de Miramar, sino también a la hora de replegarse y defender las subidas de Emiliano Ancheta. En ese tramo del partido insinuó en un par de oportunidades y tuvo una gran posibilidad en un remate de Douglas Bittencourt que pasó apenas desviado, hasta cuando pega en la estática y roza la red, parecía que se había colado sobre el ángulo derecho del arco de Mejía, que da espaldas a la calle Belandengue, donde están los vestuarios, aquí en el Parque Artigas de Las Piedras, frente a un Nacional que hoy presenta un doble 5 de Oliva, con Mauricio Pereira, con Otero, que en la construcción del juego hasta los 20 minutos era el único que más o menos intentaba algo, con pases largos, ya sea para el Diente o el propio colombiano Diego Erazo. Por delante de ese doble 5, Valiente López suelto,
Milito a la espalda de Erazo y Recoba que va por la punta derecha con Otero por la izquierda. Un Recoba que no logró entrar en caja, entrar en juego. Creo que lo defendió muy bien Matías Rodríguez. Y ese Nacional, donde la verdad se sentía muy incómodo en los primeros 15 minutos, recién asoma la cabeza en el partido, pasando los 25 minutos de esta primera mitad. Ahí empieza a presionarlo, a exigirlo, empieza a desdoblarlo por afuera, las subidas de Otero, alguna trepada de Báez, que no tiene de repente la fortuna de terminar adecuadamente las jugadas, o se termina rebalando, o el centro queda muy pasado, o va muy cerrado, y eso genera el mal humor de la parcialidad de Nacional, que lo reprueba en cada incidencia que toca la pelota el argentino número 11, que para colmo de males, ya cuando estaba ganando Nacional 1-0, casi le clava un gol en contra al panameño Mejía, la quiso sacar de cabeza y cabeció hacia su propio arco, propiciando una tajada monumental del panameño que la mandó al córner. Nacional, insisto, después de los 25 minutos de la mano de Pereira, de algún chispazo del Diente López, de la técnica del venezolano Rómulo Otero y la presencia en el área del colombiano Diego Erazo, que ha sido motivo de preocupación para los defensas Ayala y López, empezó a gestar lo que parecía algo merecido, y era el tanto de apertura. No es que haya creado tantas chances de gol, un centro al segundo palo que cabecea Erazo, que parecía que era gol de manera inexorable, y reacciona notablemente el portero Lucas Giosia tapando a boca de jarro. Después hubo un par de incidencias, una del Diente López que remata al medio y la desbaratan, un tiro de afuera de Cristian Oliva, una trepada pero ya estaba en fuera de juego de Emiliano Ancheta, que termina con un remate cruzado cuando la pedía por el medio el colombiano Diego Erazo, hasta que se da la situación del tanto de apertura de Nacional a los 38 minutos del primer tiempo. Una pelota en campo de Nacional que la lucha Otero, que se la saca de atrás a Gastón Ramírez, que la verdad jugó bastante bien, En el arranque del partido tuvo una maniobra individual donde se saca dos de arriba. Yo no vi firme ni a Cuates ni a Millán en el fondo de Nacional, y terminó un poco, digamos, engolosinado con la incidencia, porque tenía para tocarla a Douglas, que ha sido realmente una pesadilla para el fondo de Nacional. Es decir que yo creo que ha jugado bien Gastón Ramírez. El tema es la intensidad y el ritmo por momentos frenéticos que tuvo el partido. El gol llega consecuencia de esa recuperación de Otero. Se quedó reclamando falta Miramar, entiende Ostojic que no fue, y también Ferreira que no fue, y llega la maniobra individual en una baldosa de Pereira para tocar para el Diente un remate cruzado lejos del alcance de Giosia para poner el 1-0. A partir de ahí uno podía suponer que Nacional se iba a ser dueño del trámite de partido, que iba a refrendar la ventaja en la supremacía absoluta en el juego, pero no. Un error defensivo entre Millán y Mejía genera desconcierto, el córner, pelota quieta, error realmente notorio. La defensa Nacional, nadie siquiera molestó a Pablo López, que cabeció al gol para poner el 1-1. La verdad, plausible el juego, la actitud y el partido que le ha hecho Miramar a Nacional. Para mí, lo dije antes, lo digo ahora y me voy a cansar de decirlo, Villalba es titular de acá a la China en Nacional. Pero los técnicos pasan y Villalba sigue comiendo banco. 1-1, veremos. Nacional tiene argumentos para llevarse la victoria, pero es de destacar, reitero, la producción de un equipo que está en el fondo de la tabla y peleando para no descender, que es el conjunto cebrita. Ya vuelven los actores para el segundo tiempo. Ya está pronto Máximo Goñi para contarles este vibrante, intenso 1-1 aquí en Las Piedras. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora llega el máximo relator, Máximo Goñi. Presenta Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Goñi por Oriental, el valor de la coherencia.
Uno de los muchachos que se van a Nacional es Rómulo Otero. Unos muchachos que van a ingresar, son dos, ¿no? Nicolás Rodríguez, y espero la confirmación de Guille Lorenzotti. Dale, pensá, Guille, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Así es, Máximo, dos modificaciones en Nacional. En la cancha Nicolás Rodríguez y en la cancha Lucas Villalba. Se retiran Emiliano Ancheta y Rómulo Otero. Abrazo para Julio Camacho en Brasil y abrazo para Ulises, que está escuchando en la cima del Macaco, que es el morro, que está escuchando la transmisión de Oriental. Había un muchacho Ulises hace mucho tiempo en la radio. ¿Es el mismo? Es el El que se olvidó de todo. No hace tanto igual, El que se olvidó de la barra amiga. Es la cima del morro de un macaco. No le estoy errando, Morro del mono, en la traducción. Para mí está en otro lado. Arriba el macaco no está. No. Para mí te escribió mal. O vos estás leyendo mal a propósito. No, es lo que dice. Cima del morro. Le tengo una fe enorme, Ulises. Un macaco. Yo le tengo una fe enorme, Ulises. Bueno, antes, cuando ahora debe estar medio rodeado, debe estar medio complicado. Bueno, vamos a ver Miramar Misiones. 9 casas Simaco y en la lluvia la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva, uno más para atender. Semana de turismo, comprale en IGA, todos los destinos, coches doble piso IGA, el mejor viaje de tu vida. Volvemos con Gonzalo Pipo Zapata, adelante Informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Sin cambios en Cerrita para el segundo tiempo. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria de Naranjal y Guarino en el nuevo mercado Modelo. Guarino, la marca del citrus. Pensaste en ahorrar, pensaste en el Paseo en Santa Lucía y Canelones, otro supermercado de Tamisur. Ha colocado la pelota Miramar Misiones 1-1. El final del primer tiempo comienza la segunda parte, 3.500 espectadores. La pelota atrás para Nicolás Ayala. Levanta el centro Ayala, despeja casi sin saltar. El futbolista Cuate devuelve la pelota al propio Ayala. Lanza al medio, resta la pelota Mauricio Pereira. Arrojando la pelota el veterano Pereira para el Diente López. El Diente López abierto. Lanza para Nicolás Rodríguez. Rodríguez por abajo. Opa, cae foul sobre Villalba. Hay foul de Mateo Rodríguez y después lo buscó Opa. Y se tiran un par de frentazos. Por no decir cabezazos, yo la verdad, este tipo de cosas lo tomo como agresión. Yo sé que no fueron esos golpes de cabeza, pero frente con frente, sin necesidad. Y ahí vuelven a hablar, No sé. Y ahora se calma, mira. Ahora pasa que hubo falta Matías Rodríguez y en el piso le tiró un cortito Matías Rodríguez y ahí reacciona Lucas Villalba, que recién entró, ¿no? Amarilla para los dos. Y sí. Perfecto. Yo los echaba. Yo los sacaba del juego para los dos. ¿Qué frente con frente? Amenazar con golpe de cabeza. Algo que es muy común en los jugadores, pero tan común como rechazable. Hagamos un trato por la educación pública. Compromiso 6+1 por la pública. FENAPES, PIT-CNT Internacional de la Educación. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor de repuestos Chevrolet 2908-1136. Repetimos, amarilla para Villalba, amarilla para el futbolista Matías Rodríguez. Se levanta la pelota, el ataque nacional. Recoge el Diente López, toma la camiseta, escapó. Ha devuelto abiertamente Matías Rodríguez, que recién recibió tarjeta amarilla, va despejando la pelota. Cuates 1-1. La pelota de vuelta violentamente entre Matías Rodríguez y el futbolista Yepes conjuntamente con Fernández. Se escapa la bola. Agua de Nicolás Rodríguez, que recién entró al campo de juego. Nicolás Rodríguez para Mauricio Pereira. Mauricio Pereira para Nicolás Rodríguez. Rodríguez desplazó la pelota rápidamente en decisión de Cuate. Que despacha la pelota en decisión de Millán. Atropella a Millán. Yo la verdad que hubiera sacado, con mucho respeto lo digo, a Báez y no a Ancheta. La verdad, lo de Báez en el primer tiempo a mí me dejó tremendas dudas. Lo de Ancheta dentro de parámetros medianamente normales, por más que el futbolista Yepes ya había complicado la vida. Pero a más virtudes de Yepes que dificultades de Ancheta. Toda la pelota Recoba. Recoba coloca para el Diente. El Diente pedazo. Va a buscar la pelota. Para mí empuja. Para el juez no. Sigue. Erazo. Cambió pierna al medio. El Diente. Cabecearon. De Nacional en su segunda intervención, después de algunos resquemores con Matías Rodríguez. Villalba elevó la pelota por encima de esfuerzo de Lucas Llosa y a los 2 minutos pasó a ganar
ganar Nacional. Reclama Miramar Misiones. Infracción previa a tiempo real, quedé con duda. Lo cierto es que el diente es el diente. Complica. La tocará cada 7, 8, 10 minutos. Pero cuando entra en juego, hay escozor, hay problemas, hay realmente dudas en la defensa contraria. Villalba, después de recibir tarjeta amarilla por aquellos encontronazos de cabeza de frente con Matías Rodríguez, decreta el tanto parcial de la victoria. Nacional 2, Miramar Misiones 1. En la segunda intervención de Villalba, colgado Villalba, colgado, pasó a ganar Nacional. Reitero por enésima vez, en este Nacional Lucas Villalba es titular de acá a la China, ahora también con olfato goleador para ir a buscar esa segunda pelota. Genialidad del diente, presencia, corpulencia de Erazo para cebarse el balón. La definición de Villalba, un gol tranquilizador que ahora Nacional tiene la responsabilidad de refrendar en el juego y también el resultado para un Miramar que no da pelota por perdida. 209 del torneo, 25º tricolor, tercero de Villalba. Habitab, hacemos la vida más fácil. La tabla, la carga. A la carga la lleva Turil Cargo. Rápido, seguro. Para que la carga va Nacional. Para que vino el centro a segundo palo. Para que va Villalba. Para que salta Matías Rodríguez. Elevó magníficamente y cabecea Rodríguez al córner. Entró con todo Villalba. Está cambiando todo. El panorama de ataque Nacional. Córner corresponde al equipo tricolor. En SWAT sabemos lo que es ponerse la camiseta, dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan, somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la UF. SWAT, contigo con todo. Hablando Tojí, córner que va a levantar Nacional. El Mundial de Clubes y los mejores eventos deportivos se juegan compartidos en exclusiva por DirecTV Digo. Suscríbete hoy a DirecTV llamando al 0800 18 68. Tomando como referencia el estadio Centenario del ángulo formado por las tribunas América y Antra. Cuando Nacional gana 2-1. Córner que va a tomar el conjunto tricolor. Al golpe cabeza el colombiano Erazo. Ya no está el venezolano tiro. Al primer palo Germán Arcoba pide cuate. Viene el centro cerradísimo. No pasa nada. Se equivoca feo en la ejecución del pase el Diente López junto a su compañero de equipo Nicolás Rodríguez. Saque de meta que va a tomar el portero Llosa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. A esta hora Liverpool 23, Nacional 22, Defensor 21. Esta Oriental, la radio del fútbol, más partidos, más estadios, más audiencia en todo el país. Levanta la pelota, cuate. Qué bien que va saltando Pablo López, el autor de el tanto de Miramar Misiones. Gana Nacional 2-1. Marcador que presenta Simaco como siempre, no más para atender. La pelota atrás para Matías Rodríguez. Levanta la pelota Rodríguez. Allá saltaba mal, pero bastante mal Nicolás Rodríguez. La pelota supera. Corre Nicolás Rodríguez que va llegando antes que el futbolista Dula. Levanta tiro violento para el colombiano Erazo. Devuelve a Saga. Deriva para el volante Oscar Díaz, la perdió. Resta Villalba coloca para el Diente López. El Diente López va, la adelanta, la pierde, se la quita el botijo Oscar Díaz. Díaz lanza pelota por abajo, piden foul, el juez no sanciona y ha tomado Nicolás Rodríguez. Logra colocar para el capitán Coate. 2-1 está ganando Nacional. Partido electrizante por lo emotivo. La pelota para Oliva, cambio de frente Oliva abierto para Baez, va el argentino Baez, metió centro el Erazo, despeja Pablo López, enorme el salto, gigante el cabezazo López, vuelve a tomar la pelota al ataque Nacional, deriva para Mauricio Pereira coloca para el Diente López tiró, bajo, a 3 metros vertical izquierdo, aplauso para el Diente López, saque de meta que va a tomar Miramar, está dominando el tricolor barraquiana. Puede decir Máximo que el Diente es medio ciclotímico, pero cuando se enchufa no hay cristiano que lo pueda parar. En este fútbol se enchufa el Diente López, tiene ganas de jugar al fútbol, olvídate. Golazo, renovar tu pan, fibra, entretenimiento con Tite Plus, estándar incluido. La fibra de los uruguayos es entera y te conviene por donde la mires. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquimur desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. La pelota abierta, despejando Olivera más atrás para el portero Lucas Llosa, que defiende el arco de Lantra, tomando como referencia el Estadio Centenario, el sector que da espaldas a la calle Blandingue. 3.500 espectadores. Repetimos que abrió el score el futbolista López.
López, el diente a los 38. 6 minutos más tarde empató de cabeza Pablo López. Y a los 2 minutos de la complementaria, Villalba con un tiro elevado superó la reacción del portero Llosa. La Nacional 2-1. Ha tomado el buen volante Oscar Díaz. Díaz coloca la pelota para Douglas Vitancor. Atropella el potente piloto, busca el hueco. Mano a mano, son dos torres, frente a Cuate. Resta pelota Cuate. Vuelve a tomar la pelota Oscar Díaz. Cachetea al medio. Remata Douglas. Rebotó. La toma Yepes. Tiró cruzado y embolsa la pelota Mejía. Mientras vos alentás a tu equipo, en Habitat siguen jugando fuerte por vos. Paga tus facturas, obtén tu identidad digital, hace depósitos, retiros y más. Todo desde un solo lugar, con más de 520 locales en todo el país. Jugá tranquilo con Habitat. Hoy salen pastes y empanadas. Venite, caíte con un Rosés. Más fútbol, pensá, Mati. Dale, pensá. Pensá en ahorrar. Pensá en los supermercados de Tamisur. En Argentina se juega Gimnasia River en 15 del primero, igualan 0-0. La pelota es un estado. Recogimiento del colombiano Millán que levanta la pelota para Villalba, bajo impecable pecho, lindo gesto técnico frente a la cabina de radio oriental. La pelota para Nicolás Rodríguez para el Diente López para Villalba, levanta para Jeremías Recoba, llega tarde, sale atentamente el portero de Miramar Misiones. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene, ayala.com.uy. Viví como nunca la Conmebol Libertadores, cortesía de Mastercard. Suma chances comprando con tus tarjetas Brown Mastercard, salí a ganar. La pelota abierta, nos llega Matías Rodríguez, que ya cuenta con tarjeta amarilla y tiró voluntariamente la pelota afuera. Nacional pide segunda amarilla ante la acción de Matías Rodríguez, que una vez perdía la pelota, la tiró más afuera todavía para que se demore. Perfectamente, en un partido normal podía ser amarilla. Era roja. En un partido normal, estimado Tojí, podía ser amarilla. Usted, como hace un balance, tiene una cuenta corriente como varios árbitros. De pronto lo mío es muy subjetivo. No lo expulsa el futbolista de Miramar Misiones. Sí, para quién. Claro, y le reclama Cuates acá de frente a la cabina 2 de Oriental. Aparte, Matías Rodríguez tiene la voluntad de tocar la pelota con las manos. No es que fue casualidad. La tocó, casi la ataja como un golero. Era segunda amarilla, Miramar debió quedar con 10. Ha devuelto pelota Miramar Misiones por parte de Lucas Llosa, que va colocando pelota para Nicolás Ayala. Ayala preventa Oscar Díaz. Está hundido entre zagueros. Nacional está ganando 2-1. Aquí en la piedra. La pelota para Matías Rodríguez que levanta centro. Frico para Facundo Silvera. Despeja bien de cabeza. Allá el marcador. Nicolás Rodríguez, sustituto a Ancheta. Vuelve a tomar Yepes de gran primer tiempo. Se equivoca. Algo cansado Yepes. Devuelve la pelota Oliva. Mirá dónde va el portero a cabecear a la mitad de su cancha. Y de cabeza roja Lowell. Es mucho más Nacional. Refrescos U con mandarina, pomelo, naranja y limonada. A base de jugo, frutas, pulpa y agua mineral su agua. Refrescos U para disfrutarlos en familia. Pedidos al 09581-1136. Al móvil, ¿qué buscás? Dale, contanos por favor, ¿qué buscás? Otro producto de Minas Importaciones. minasimportaciones.com.uy. Y van a venir 2 cambios en Miramar. Después de lo que pasó con Matías Rodríguez, suma un tercero. 3 cambios a la cancha, el 23 Diego Núñez, el número 25 Denis Olivera y además se suma también el número 11 Anthony Sosa. Hay foul del Diente López, hay un manejo muy particular de Otojilla de las tarjetas amarillas. Muy particular, por no decir absolutamente desacertado. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Se van concretando las 3 variantes y Miramar Misiones. Que pido aún escuchamos a Gastón Sequeira en todo el país. ¿Por qué no cantas hinchada? Porque está con la boca llena de salame, la constancia y el secreto que está en boca de todos. Cuando sos estudiante, mudarse solo como meter tu primer gol. Garantía de alquiler de Seguro Segura. Más que una aseguradora, una solucionadora. Con pasión, Gonzalo. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Los que se retiran en Miramar, el 24 Facundo Silvera, el 10 Gastón Ramírez y el 17 Matías Rodríguez. Ahora envío de carta cargo fue encomienda Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Él lo empieza hoy, lo recibe mañana. Turil Cargo en Canelones, el leñal intendente para seguir siendo vanguardia nacional en gestión de residuos. Todo lo que más de Canelones, llegó el momento de llevarlo a más. A confesión de parte, relevo de pruebas. Tenía que haber sido expulsado Matías Rodríguez para que no lo echen. Lo saca ahora el técnico Peralta, además de que no
no lo puede parar a Lucas Villalba. Se adelanta Yepe coloca la pelota abierta. El Federico Golcado en decisión de Andrés Oliveira. Pide también Nicolás Ayala. La pelota golpeada para el volante Oscar Díaz. Atropella a Díaz coloca para López que hizo el único tanto de cabeza. Y muy bueno para el conjunto de Miramar. Arroja la pelota para Díaz para Ayala coloca a mitad del campo de juego. La pelota para Núñez pasa mal. La pelota recientemente ingresado. Recta Villalba que va siendo tocado. Le parecía que se tiraba. El árbitro deja seguir. A toda pelota Nicolás Rodríguez. Levanta el centro largo al colombiano. Sale atentamente el portero Lucas Llosa. En Carrica Automóviles, tu auto usado 0 kilómetros lo podés financiar hasta el 100%, 36 cuotas sin interés. Sí, sin interés con tasa cero, solo en Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. En Colegio Liceo Sagrada Familia te acompañamos en tu formación. Nueva propuesta curricular extendida para inicial y primaria. Sumate a la ZAFA, somos familia, somos la ZAFA. Esta es la gran cadena Oriental Fútbol. Más estadios, más relatos, más partidos, más esfuerzo, más autoridad. Cuando va a jugar por la Copa Libertadores Nacional, reiteramos, Matías adelante informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Será el martes 22, 21:30 ante Inter en Porto Alegre. Le queda corta la cancha al velocista Yepe, saque de meta que va a tomar el Club Nacional de Fútbol. Se adelanta el panameño Luis Mejía. Dale, meta lonja, seguro Barda. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo repuestos seguro. Por el partido que ha jugado Miramar, tengo la sensación que Nacional, para ganar en la tarde de hoy, tiene que anotar otro gol. Otro gol. Se viene Bogio. Atención, que entró Anthony Sosa. Por la izquierda son dos jugadores muy rápidos, Sosa y Yepe, y lo pueden complicar a Nacional. Espero confirmación, pero me parece que se viene Bogio al campo de juego Nacional. En Hospital Evangélico, si tu cédula termina en 4 de abril, sumate por FANASA. Mutualista Hospital Evangélico, cobertura total de asistencia médica. Se abre un nuevo camino en La Valleja, Daniel Jiménez. Vamos, Lorenzo, te informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Así es, Máximo, se va a venir otra modificación a Nacional. La tercera es el ingreso de Luciano Bogio con la 6 y quien se retira con la 10 es Mauricio Pereira. Buen partido Mauricio Pereira. Su tendencia es a mejorar semana a semana, partido a partido. Sí, Balaquian. Y además, la jugada del gol de Diente López, la moña en una baldosa, es digna para que la pasen en todas las escuelas del país. Nuevo neumático Continental Ultra Contact, ultra durabilidad, ultra performance, ultra silencioso, pensado para el segmento eléctrico. Encontrarlo con precio de lanzamiento en los locales identificados y gomerías de todo el país. Nuevo neumático Ultra Contact Continental, ultra durabilidad que conecta tu vida. Ha vuelto a pelota Miramar, mirá qué taponazo, casi empata sorpresivamente Fernández. Martín Fernández sacó un taponazo de 25 metros cruzado. No digo que casi la cuelga, pero la pelota se fue abriendo, partió como que iba al vértice superior, saque de meta que va tomando el panameño Mejía. En la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la UF vamos a enseñar a través del fútbol aquellos valores que hacen grande la camiseta celeste. Importantes descuentos para inscripciones anuales. Te esperamos. Sumate en Nauticket.ui. Petit y Rivero Hotel. Tarifa con desayuno y almuerzo. Restaurante, gimnasio, garage, cobertura médica y más. Cerca de todos y del estrés del centro Petit y Rivero Hotel. Reservas al 462-34.000. Responde Miramar, misión a la pelota para el Pique Olivera. Corrió 10-15 metros. Le tocaron la pelota que se escapa al córner. Hay córner que va a tomar Miramar, Misiones que no baja los brazos. Transcurren 16 minutos a completaria. Gana Nacional 2-1. Recién se fue aplaudido el futbolista Mauricio Pereira al campo de juego Bogio. Corner. Esta es bravísima con Sol en contra, por más que tenga visera roja. Para el panameño viene el centro al segundo palo. Tiro muy potente. Hay algo reclama el panameño Mejía. Va buscando la pelota Olivera. Pide por adentro Bittencourt. Viene el tiro violento. Arriba el travesaño de Andrés Olivera. Se va escapando Nacional. Un cabezazo ante el descuido del fondo tricolor Baraquiana. ¿Qué les pasa a Millán y a Cuate que no saltan? No defienden, no marcan. El gol de Pablo López muy parecido ahora el salto de Olivera. Saltó solo, nadie lo molestó. Yo creo que a destiempo, por eso la pelota se le fue por encima del travesaño. Atención que los retoques de Peralta le han dado otra vitalidad a Miramar, El partido se gana con doble potencia. Promo lanzamiento que le factora Letia doble combustión con kit de caño, 15% de descuento a 600. Para que Villalba tocó muy bien la pelota en decisión del colombiano. Atropellarazo, pide otra vez Villalba. Lanza el colombiano para Villalba para el Diente López. 2-1 gana Nacional. Escapó bien. Se va de Yepe. Remata, rebota la pelota. Insiste el Diente López. Lo va buscando el futbolista Yepe. Lo va buscando el Botija Sosa. La pelota se escapa al agua. El que va a tomar el Club Nacional de Fútbol. El partido se gana con doble potencia.
Mega, promo lanzamiento calefactora leña doble combustión con kit de caños, 15% de descuento a $626. Hasta en 12 cuotas sin recargo y envíos a todo el país. Todo lo que necesitas en barraca5esquinas.com.uy, Pando San Carlos. Compromiso 6+1 por la pública, Funtel CCU, Pit CNT. Ahora avanza Vitacura, atropella dura Vitacura, avanza como avanza Droguería Paysandú, que también está en las tocas. La pelota se escapa al Agua que actuar Miramar Misiones. Entraron Núñez, Olivera y Sosa. El equipo de Miramar Misiones. Se fueron Matías Rodríguez, que tenía tarjeta amarilla, el capitán Gastón Ramírez y Facundo Silvera. También varios cambios en el conjunto de Nacional. Uno fue Villalba, que en la segunda pelota que intervino decretó el tanto Villalba, el que es hasta ahora el de la victoria. Hay foul de Sosa, tarjeta amarilla. Se vienen los tricolores, se viene. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Todavía no se toma la pena. Tu garantía de alquiler está en Seguro Segura, mejor precio, masaje y más beneficios. En el Jardín de Extensión Escolar de EBU contamos con una propuesta de educación de primera infancia, un espacio pedagógico y de cuidados para edad escolar diseñado para acompañarte en cada paso de crecimiento de tus hijos. Conoce nuestra propuesta, jardinaebu.edu.uy o contactanos al 092-023-319. Qué presión que está metiendo esta victoria parcial de Nacional 2-1. Enorme presión. Vamos a ver, en un rato Cerro Largo frente al equipo River. Relata Fasanelo, comenta Escudero, garantía de gran transmisión a través de Oriental, más estadios, más relatos, más partidos. Va a levantar la pelota Nicolás Rodríguez, busca el tercer gol y calma Nacional. Levanta Nicolás Rodríguez, va el colombiano, va Cuate, rebota, tira, va y rebotó, tira el gol el Diente López, Amaca, tiró, levantó el yo final, se amacó en forma espectacular, sacó el taponazo a izquierda, tomó altura porque rozó en alguien, aparentemente entre Pablo López y Núñez, casi gol. El portero también se toma el guante izquierdo como diciendo, menos mal que pude llegar, córner que va a levantar Nacional. Para la inmobiliaria en Coleña 1577, anexo Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa, Costa de Rosero, Varela, 2409-8591. Viene el córner para Cuate, cabello hacia abajo, despeja la saga, allá la va buscando el futbolista Díaz, recogimiento Oscar Díaz, lo apura Argentino Bag, levanta la pelota sobre el costado, rebota, se escapa el agua el que va a actuar Miramar Misiones, que no afloja, está ganando Nacional 2-1 por la Copa Uruguaya, así que te duele Barraquiana. Qué postal, ese enganche, ese amague, algo que pasa muy poco en nuestro fútbol, qué poco que amagan acá, lo hizo notable, los engañó a los dos, el Diente López se puso un remate furioso que tapó Josia, ha sido más Nacional, que merece asegurar la victoria, aunque Miramar no baja los brazos. Ha vuelto a pelota Bogio, que recién entra al campo de juego, remata, rebotó la pelota en Oscar Díaz, se escapa el agua, el que va a actuar Gabriel Baez frente a la posición Habitat. Habitat, hacemos la vida más fácil. Recordamos, por favor, que dice el placar por la Copa Uruguaya. Presenta Simaco, uno más para atender. Faltan 25 minutos, Nacional 2, Miramar Misiones 1. El juez necesita lentes. Con tarjeta D podés tener lentes nuevos para no perderte ninguna jugada. Pagaros en 18 cuotas sin recargo de ópticas de todo el país. Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta D, la tarjeta de todo. Se adelanta con la presión del neumático continental el Club Nacional. Logra cabecear la pelota Val. El frico largo para Jeremías Recoba, despeja la pelota Nicolás Ayala. Levanta Ayala para Yelpe. Ahora no está como extremo, ahora está como volante creativo. Por lo menos en esta jugada. Logra colocar la pelota abierta para Núñez, sustituto Matías Rodríguez, que tenía tarjeta amarilla. La pelota lanzada rápidamente en tensión de Olivera. Olivera va combinando con Fernández para Andrés Olivera. Andrés Olivera lanzó la pelota para Douglas. Douglas en la punta derecha, pero Olivera tiró muy bien Miramar, rebote y va al córner. Muy bien Miramar, linda jugada, 6 toques. Córner corresponde al equipo Cebrita Barraquiana. Tiene, la verdad, tremendamente complicado. Denis Olivera por la derecha atacando el costado de Baez en Miramar. ¿Cómo le complica el sol a la defensa nacional ahora? Una complicación enorme, viene el centro, la enrosca, no sale el portero, peinó menos mal para Nacional Coates, menos mal que peinó Coates, córner, segundo consecutivo que va a tomar Miramar Misiones. En Canelones, Alfonso el intendente Rubén Sotonelo, alcalde de Sauce, por un mejor Canelones, el Liriteo Tonelo. Faltan 23 minutos 40 segundos para terminar el partido. Sobrero informa, edición limitada en Peugeot 2008 desde $20.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Frente a 3.500 espectadores cuando Nacional está ganando 2-1. Córner que va a actuar Miramar, todo Nacional atrás, viene el centro.
centro, peinó Boggio, no muy convencido. Luego rebota la pelota, saque de meta, corresponde al Club Nacional. Correcto a Tojí. Todavía no le pega el panameño a Mejía. En Copac tenemos disponible crédito jubilado si no te lo podés perder. Llévate 200.000 pesos y lo pagás en hasta 36 cuotas con la tasa más baja de 25% masiva. Rápido, sencillo y sin vueltas. Solicitalo a través de nuestra web copac.com.uy. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Estación en Capa Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139, 500. Se espera las 24 horas con todos los servicios de ANCAP 360. Estación en Capa Panamericana, Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139, 500. La pelota abierta, atacaba Villalba. No llega, descubrió bien el sector. El que va actuando el mejor, se va adelantando Núñez, colocó la pelota para Yepes, lleva la pelota, coloca para Branto Oscar Díaz. Para mí buen partido Díaz coloca para Yepes, pero más atrás toma la pelota Núñez, arroja tiro violento, Frico, pero el número 7 Yepes, salta, pide Fau Peinano, toma la pelota Douglas para Yepes, llegó primero el panameño, notable, gran reacción, muy buena lectura jugada, se queda el panameño Mejía con la pelota. En pleno centro Montevideo, Crystal Tower Hotel, confortables habitaciones con un estilo minimalista, terraza, solar y un gimnasio garage. Desayuno muy completo, hotel 4 estrellas. Por consultas 2904-8535, WhatsApp 091-460-602 o en crystaltowerhotel.com.uy. Repito que abrió el score el Diente López a los 38 minutos, empató en cabeza a los 44 minutos, primer tiempo Pablo López, aumentando Villalba para Nacional a los 2 minutos, gran jugada previa también del Diente López, salió el campo de juego, no digo que ovacionado, pero sí muy reconocido, Mauricio Pereira, entró Boggio el campo de juego que todavía no puede afirmarse Baraquiana. No, y el partido está pidiendo por Bruno Aradi. Le falta velocidad por la izquierda. Recoba no ha tenido una buena tarde. La pelota al colombiano Arazo. Atropella Arazo, lo va buscando Núñez. Dame de vuelta Sosa. Insiste el colombiano. Foul del colombiano Sosa. Eso es lo que pide los zagueros. Infracción del colombiano Arazo. El juez pite, marca, tiro libre que en salida va a tomar Miramar Misiones. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Otro. Hagamos un trato por la educación pública. Compromiso 6+1 por la pública. Vamos a hacerlo. FENAPES Pichete Internacional de la Educación. A la carga por la 12. A la carga la lleva Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. Cuarta variante de Horacio Peralta, la cancha el 21, Agustín Rodríguez. Bueno, cambio. Hay variante entonces. También un cambio nacional. Sí, adelante, Guille, por favor. En la cancha el número 9, Gonzalo Petit. En Supermatch ya podés apostar quién será campeón de la apertura. ¿Cuál es tu favorito? Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. 9 casas sin Paco y en las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Sin Paco siempre te salva. Uno más para atender. De pronto el cambio Petit es por Jeremías Recoba. Veremos. Hay tiro libre que va a tomar Miramar Misiones, intentando de cabeza luego este tiro libre el gol del empate. Semana de turismo, compra la Liga, todos los destinos, coche doble piso, oiga, y el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria de Naranjales Guarito en el nuevo mercado Bodino. Guarito, la marca del citrus. Le quedan 20 minutos reglamentarmente al partido. Aliento el pueblo tricolor. A la expectativa los hinchas Miramar Misiones. Peligrosa pena que va a actuar Miramar Misiones. Al golpe de cabeza Douglas Bittencourt. Van a pegarle la pelota. Colocó Martín Fernández. Generalmente la pasa bien. Vamos a ver. Está Martín Fernández. Erazo que va a buscar la marcación, la referencia de Douglas Bittencourt, que es enorme. Se va de la cancha Erazo. Petit por Erazo, debe haber razones físicas, ¿no? Cansancio, y lo veo un poco cansado, la verdad. Bueno, se va Erazo del campo de juego en el Club Nacional de Fútbol. Adelante, Metalonja, Seguro Barra. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo repuesto seguro. Sí, acá frente a la cabina se lo ve un poco fatigado Erazo, ¿no? No estaba jugando mal Erazo. Refleja con Petit, que ha entrado bien el otro día contra Danubio. Para mí le falta velocidad por la izquierda y también hace el cambio Peralta. Ojo que Miramar no claudica, ¿eh? Levanta la pelota violentamente Martín Fernández, se cerró segundo palo, despeja la saga, ha vuelto violentamente el marcador argentino Gabriel Báez, con la pelota Báez, remata, rebota, se complica, volvió a rebotar, se escapa el agua, el Cator Báez por la tribuna popular. Pensaste en ahorrar, pensaste en Supermercado Helvético en Nueva Helvecia, otro supermercado de Tamisur. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor
distribuidor de repuestos Chevrolet 2908-1136. Esta semana salen picadas, faltan 18 minutos, salen picadas en todo el país. Dale, venite, caíte con un Agüel que va tomando el marcador de punta, Gabriel Baez. Lanza el argentino, despeja la saga. A rebote Boggio que levanta para Villalba. Empieza a correr, despeja Pablo López. La pelota atrás al portero. Eludió a Villalba. Luego elude también a Petit. Mirá qué doble. Dribbling por parte del portero. Levanta la pelota para Yepe. Va despejando violentamente el colombiano Julián Millán. 2-1 gana Nacional. Recuperada la pelota por Ayala. Atropella con la pelota al interior de Ayala para Andrés Olivera. Se para con la pelota. Pide más abierto. Oscar Díaz. Atropella con la pelota. Sigue girando. Pide la pelota. Martín Fernández rebotó. La pelota para Olivera. Remata. Vuelve a rebotar. Se escapa al córner. No afloja Miramar. Córner que va a tomar el equipo fusionado. ¿Qué es lo que canta la gente en Canelones? Leñán Intendente por más organizaciones deportivas barriales y de desarrollo del deporte y fútbol infantil. Canelones a más. Al golpe de cabeza y al empate a Miramar. Viene el centro, carga Muñoz, segundo palo. La pelota peinada por Olivera. Iba también el futbolista Yepe. Olivera, el número 25 que entró. Di Olivera, arrojó la pelota peinada afuera. Saque de meta que va todo el Club Nacional de Fútbol que no la pasó bien. En SWAT sabemos lo que es ponerse la camiseta, dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la OFF. SWAT contigo con todo. Total Import, todo para la construcción. Especialistas en steel framing, placas de yeso, pisos flotantes y vinílicos PVC, revestimientos interior y exterior. Maderas en La Unión, Juanico 3920, en Pando, ruta 8, kilómetro 29200. Total Import, teléfono 2506-8845. La pelea el Diente López, la pelea Petit no llegaron. Ha vuelto a mí la pelota Nicolás Ayala coloca tiro abierto. Avanza Denis Olivera por la punta derecha, remata, rebota, despeja Nacional. Esférico para el Diente López, para mí partido inhabilitado. Veremos cuando termina la jugada, ya se corre el offside, tiro libre que va a tomar Miramar Misiones. ¿Qué te duele, Barda? Lo complica, muy inteligente el Chino Peralta, le puso a Denis Olivera Báez, lo ataca por el costado del argentino. Miramar Misiones sigue buscando, Nacional se ha quedado un poquito. Reitero, para mí debió entrar a Ladi por Jeremías Recoba para sacar el equipo hacia adelante. Lo ha emparejado el trámite. Miramar está ahí en el medio. Ha vuelto a pelota el Club Nacional de Fútbol. Se logra colocar en dirección del volante. Oliva gira, toca, juega. Desplaza la pelota abierta. Repito que Oliva desde el primer tiempo tiene tarjeta amarilla. La pelota entre Recoba y Boggio. La pelota larga. Esférico para Jeremías Recoba. Remata, rebota, se escapa Agüel que va a tomar Baez frente a la poblada tribuna de Miramar Misiones. Golazo de Confitería Bansay de Pando. Lancho para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. Suma tu colaboración para los sacerdotes ancianos del hogar sacerdotal a través del Fondo Común Diocesano. Ingresa a conectate.com.uy y anota en el buscador Fondo Común Diocesano o el número de Conecta 11411. La pelota abierta. Al ataque va Oscar Díaz. Díaz que lanza la pelota abierta con Andrés Olivera. Pide la pelota el futbolista atacante neto. Pide Denis Olivera. Pide Sosa, que hace poco rato entró al campo de juego, ya tiene tarjeta amarilla. Baja la pelota Nacional. Recogimiento de Villalba, muy repegado, muy retrasado. Villalba colocó la pelota para Nicolás Rodríguez. Quedó Villalba como lateral derecho y quedó como carrilero recién Nicolás Rodríguez. La verdad, en esta oportunidad, todo al revés. Se abre un nuevo camino en La Valleja. Daniel Jiménez viaja por el mundo protegido por Universal Assistance. La asistencia mejor elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Assistance, cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. Comunicate con nosotros al 093-82-55-74. Se para el partido, está sentido, está dando un par de volteretas, le pega un par de piñazos al césped en señal de dolor. Jeremías Recoba, se para el partido, está sentido. Recoba Nacional. Parrilla del restaurante La Marañada, Delivery 2-409-2517. La Marañada, Rivera Requena, de Primera División. Pedidos al www.maranada.com. Dedicado presenta SD-WAN, la tecnología que su empresa necesita. Optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. SD-WAN es dedicado 2901-1010. Con esta victoria tricolor parcial, foto la tabla, informa Supermatch, el lado fácil del deporte. El tricolor escolta a 1 de Liverpool 23, Nacional 22, Defensor 21. A
atropella por la punta derecha, pide la pelota Villalba para Nicolás Rodríguez en la punta derecha con Bogio, remató, sacó ventaja, pero había pelota afuera, infracción advertida por el primer asistente, devuelve la pelota Miramar Misiones. Centro de Rehabilitación Regional para las Adicciones, atención a salud mental, apoyo al deporte en sus distintas manifestaciones, educación física para todas las edades en centros de barrio. 33, Pato Mier será un gran intendente. Tintorería Viere, lavado de cortinas con modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aedo 2001, teléfono 2408-0642. Retiramos y entregamos sin costo. Se determinó el lateral que corresponde al equipo nacional. Esta vez no sube Cuate, pide Petit al primer poste. La pelota para Petit, logró peinar, despeja la saga. Ha vuelto magníficamente la pelota Nicolás Ayala coloca a mitad del campo de juego. Al ataque Miramar, que no baja los brazos, lo marcan tres muchachos nacional. Pelota atrás, corre Cuate, lo apuran dos, dame de vuelta Cuate, con categoría hasta ahora, pero lento, es empujado. El juez Piti marca, correctísimo, es empujado por Sosa, que ya cuenta con tarjeta amarilla, tiro libre que va a tomar Nacional. Piti marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquinas de Pando. Tiro libre que va a tomar Nicolás Ojito Rodríguez. El Mundial de Clubes y los mejores eventos deportivos se juegan compartidos en exclusiva por DirecTV y Go. Suscríbete hoy a DirecTV llamando al 0818-68. Esta es Oriental con Goñi, el máximo relator del fútbol uruguayo. Reiteramos, por favor, ¿qué dice el placar? Presenta Simaco, uno más para atender. Cuando faltan 13 minutos, continúa ganando Nacional 2-1. Ha tomado la pelota Lucas Llosa, la pica una vez, está al borde mismo de su área mayor. Allá le está esperando a Petit, siempre con la pelota Llosa arroja la pelota mucho más allá de la mitad del campo de juego. Se logra peinar la pelota por parte del futbolista. Entra muy bien Agustín Rodríguez, colocó la pelota para Bentancur, corrió, llegó, pelota al medio, tapó Mejía con mano cambiada y después revienta la pelota Nicolás Rodríguez al Agüel que va a tomar Miramar Misiones. Se viene, creo que el chileno, me parece que se viene el chileno del Club Nacional de Fútbol Barraquiana. Sabe que no le hizo bien a Nacional la salida de Mauricio Pereira. Perdió referencia, perdió tenencia y además perdió pase largo para Villalba. Villalba precisa alguien que le ponga pelotas por delante. En ese sentido, creo que al no entrar bien Bogio, está sintiendo la ausencia de Pereira. Hay un error de Peirano. No lo quise decir antes. Si juega Villalba, tiene que estar en cancha Mauricio Pereira. Si está Villalba en la cancha, tiene que estar en la cancha también Mauricio Pereira. No es que esté Villalba en la cancha y Mauricio Pereira ya se está duchando. Se equivoca Peirano. Antel te la deja servida. Contratá o renová tu plan de fibra y llévate Disney Plus incluido. La mejor conexión con todo el entretenimiento. Lo mires por donde lo mires, te conviene. Mientras vos alentás a tu equipo, en Habitat siguen jugando fuerte por vos. Paga tus facturas, obtenés tu identidad digital, hace depósitos, retiros y más. Todo desde un solo lugar, con más de 520 locales en todo el país. Jugá tranquilo con Habitat. Adelante, Guilla, adelante, móvil con pasión por Radio Oriental. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Lo que informaban, se realizará la última modificación en Nacional. Se prepara para ingresar el chileno Eduardo Vargas. La pelota abierta, vino por el Diente López primero. Otra vez Llosa, sabe calcular, Notable Llosa, levanta centro. Hay FAU de Yepes. Cuando antes había infracción, Antes el empujón de Yepes, tiro libre que va a tomar Miramar Misiones por offside. Tiro libre que aparentemente va a tomar el goalkeeper Lucas Llosa. Los reportajes son una presentación de Vídeos Rosés, ya los conoces. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer Proquimur desde 1981, protegiendo con pasión su cultivo. Otra vez está lesionado Jeremías Recoba en el Club Nacional de Fútbol. Refrescos U con historia, mandarina, pomera, naranja y limonada. A base de jugo, fruta, pulpa y agua mineral, su agua. Refrescos U para disfrutarlos en familia. Pedidos al 095 81 11 36. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Bueno, la verdad yo no termino de entender. Cuando precisa gente rápida por las bandas, Peirano no coloca a nadie y prioriza a Eduardo Vargas. Yo sinceramente hay cosas que no termino de entender. Seguramente sea porque él mismo va conociendo el plantel, pero él conoce la característica de cada jugador y superpone Vargas, Petit, el Diente López. No creo que hayan sido convenientes estos últimos cambios por el lado nacional y por eso Miramar todavía está luchando por el partido. Viví como nunca la Conmebol Libertadores, cortesía de Mastercard. Suma chance comprando con tu tarjeta Pro Mastercard. Salí a ganar. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Última variante de Cebrita, la cancha el número 18, Brian Hurtado, jugó amarilla para el técnico Peralta.
Perfecto, gracias. Técnico que fue amonestado recién. Gracias a los móviles. Esta es Radio Oriental, más estadio, más relato, más partido, más esfuerzo, más autoridad. La pelota por abajo, se levanta centro. Vamos a acompañar a Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores de América. El domingo estaremos en Belvedere con el partido que Liverpool será local frente al equipo de Plaza Colonia. Y mañana todo el fútbol a través de la Radio del Fútbol. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Sí, arriba. Con el ingreso de Hurtado, quien se retiró fue Díaz. Perfecto, gracias. Buen partido, ¿eh? Del Botija, Oscar Díaz se fue al Guayauto. A vuelta aprieta el Diente López, va corriendo Pablo López. A vuelta número 4. Ante el pase el Diente López, muy buena figura. Lanza, aprieta Pablo López. López coloca la pelota para Núñez. Avanza Miramar Misiones. El frico abierto colocado para el futbolista Olivera. Recogimiento de pelota. Transcurre en 37 minutos con 30. Está apurando. La quitó el chileno. Tiene el gol, ¿eh? Va Vargas con el Diente a Petit. Tiró gol. Nacional, Petit trabasa el vertical izquierdo y se cierra la cortina. Cosa jugada, vino la pelota abierta, era el Diente López, atrás quedaba el chileno, la pelota colocada abierta, una notable definición, la base del vertical izquierdo por parte del espigado punta Petit, y con gol de Petit se cae la ventana, se cierran las puertas, se pone el cartel de cerrado para Miramar Misiones. Va a ganar Nacional, que presiona un disparate para el resto de la jornada. Nacional gana 3-1. Colgalo, Petit, colgalo. Merecida y trabajosa victoria de Nacional. La presión del Diente sobre Pablo López no estuvo feliz en la acción. El defensor de Miramar, cuando se enchufa el Diente, cuando se despierta el Diente, Nacional es otro. La definición de Petit para cerrar la tarde, para ponerle la tapa al partido. Va a ganar Nacional, que ahora en este momento queda ahí arriba, a un punto del líder Liverpool. 110 del torneo, 26º tricolor, primero de Petit. Habitab, hacemos la vida más fácil. Hay tiro libre. Reiteramos lo que falta de la jornada. Adelante. Arriba, Mate, arriba. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Nos queda desde las 18:30 en el Ubilla el juego de Cerro Largo River. Mañana, por favor. Mañana vamos a tener 3:30 ahí en Las Piedras a Juventud Racing y 18:30 en el Viera Wander Peñarol. Tiro libre. Vamos a ver. El domingo vamos a estar desde las 3 de la tarde en Belvedere para Liverpool Plaza, a las 17:15 en el Trócoli, Cerro Torque, y a las 19:30 en el Francini, Defensor Progreso. Está ganando parcialmente Nacional 3-1. El marcador presenta a Simaco. Se levanta el centro. 36 minutos. Despeja la saga. Toma un voleo. Allá Denis Olivera. Devuelve Bogio, que entró en la segunda parte. Va saltando también el zaguero Nicolás Ayala junto a Andrés Olivera. La pelota abierta. Resta Nacional. Al contragolpe. Va a buscar la pelota al Diente López, que no llega al lateral que va a tomar. Olivera con Hurtado frente a la posición Habitab. Habitab, hacemos la vida más fácil. La pelota jugada abierta. Nos arrimamos a los 40 minutos. Frico a su costado. Queda el juez. La córner que va a levantar Miramar Misiones. Para ser campeón, el secreto está en la constancia. Para tener la mejor picada también, la constancia. El secreto que está en boca de todos. Se quiere quedar a poco del final. A tiro, ¿no? Si anota ahora, se quedaría a un gol. A tiro. A partido, como se dice habitualmente el equipo de Miramar Misiones. Al golpe que avisa López. Y en el centro salta López. Golpe de puño maravilloso. Salió con convicción. El panameño Mejía. Vuelve a tomar la pelota allá. La Federico Almeida Olivera logró cabecear. Allá con el atacante Neto. Arriba del ángulo superior izquierdo. Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca. Miramar Misiones, saque de meta que va a tomar el panameño Mejía. Con Seguro Sura, alquilar es un pase perfecto. Seguro Sura, más que una aseguradora, una solucionadora. Por envío de cartas, cargas o encomiendas, Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana, Turil Cargo. Estamos en 41 de la
complementaria. En Canelones, leña de por más promoción del deporte para la infancia. Todo lo que más de Canelones. Llegó el momento de llevarlo a más. Levanta violentamente la pelota el panameño. 3-1 está ganando Nacional. Abrió la cuenta el Diente López. Empató Pablo López. Villalba hizo el segundo. Petit hizo el tercero. Ante contragolpe del Diente López. De grande momento. La pelota al medio. Es enganchado Petit. Autor del tercero. Créame que la precisión del disparo de Petit para el gol no era fácil, y logró la mayor presión posible y llegó el tercer tanto al Club Nacional de Fútbol. En Carrica Automóviles, tu auto usado 0 kilómetros lo podés financiar hasta el 100%, 36 cuotas sin interés. Sí, sin interés con tasa cero, solo en Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. En Colegio Liceo Sagrada Familia te acompañamos en tu formación. Nueva propuesta curricular extendida para inicial y primaria. Sumate a la ZAFA, somos familia, somos la ZAFA. Recién tarjeta amarilla para Yepe, la mejor figura del primer tiempo. Tarjeta amarilla para Yepe. Ahora busca la presión del remate continental en esta ejecución nacional que va por otro gol. Va por otro gol. Se coloca muy cerca el punto penal. Espigado atacante Petit, autor del tercero. Petit y Rivera Hotel, tarifa con desayuno y almuerzo, restaurante, gimnasio, garage, cobertura médica y más. Cerca de todos en el estrés del centro, Petit y Rivera Hotel. Reservas al 462-34.000. La pide Cuate, ya tiene tarjeta amarilla, sale muy bien. Se queda con la pelota, va a ser el primer palo el portero Lucas Llosa. Compromiso 6+1 por la pública, Funtec, Ceseu, CNT, Total Import, todo para la construcción de especialistas en steel framing, placas de yeso, pisos flotantes y vitílico PVC, revestimientos interior y exterior, maderas, en la Unión Juanico 3920, en Pando, ruta 8, kilómetro 29200, Total Import, teléfono 2-506-85-8845. Media la pelota Hurtado, esférico muy largo, protege bien Baez, la deja pasar el marcador argentino, la pelota afuera, está sacando 3 puntos de oro, está presionando un disparate, esta victoria parcial de Nacional. Estamos casi en 42 minutos 40 segundos del segundo tiempo. Nacional gana 3-1 aquí en Las Piedras. Hospital Evangélico, desde tu celular, agendas consultas, solicitas envío de medicamentos, accedes a resultados con nuestra aplicación, mejor atención, la misma calidad de siempre. Mutualista Hospital Evangélico. La pelota abierta, 43 minutos 40. Escapan del Diente López, vendrá el centro. Resta zurda violentamente el colombiano Millán, que no tuvo buen partido. Toma la pelota Martín Fernández, colocó para Yepe. Yepe tiró de zurda violento y afuera, saque de meta que va todo el panameño Luis Mejía. Nuevo neumático Continental Ultra Contact, ultra durabilidad, ultra performance, ultra silencioso, pensado para el segmento eléctrico. Encontrarlo con precios de lanzamiento en los locales identificados y comerías de todo el país. El nuevo neumático Ultra Contact Continental, ultra durabilidad que conecta tu vida. En Copac tenemos disponible el crédito jubilado. Si no te lo podés perder, llévate hasta 200.000 pesos y lo pagás en hasta 36 cuotas con la tasa más baja de 25% masiva. Rápido, Máximo. sencillo y sin vueltas. Copac.com.uy. Todavía no le pega el panameño Mejía. Estas jugadas habría que pasársela a los genios que cambiaron el reglamento, que a los 8 segundos el juez puede cobrar un córner a favor de el golero que completa un movimiento hace tiempo. Ya voy, la pelota abierta, busca otro gol Nacional. Petit que va, levanta en centro, segundo poste, espeja Yepe, a rebote Boggio, busca otro gol Nacional. Boggio se la pasa mal al Diente López, tiene que llegar Oliva, enorme el esfuerzo el volante Oliva gira, toca, juega, entrega para Nicolás Rodríguez, lo apura Yepe que ya tiene tarjeta amarilla, quitó la pelota Rodríguez con foul, un foul que no vi claramente. No protesta Nicolás Rodríguez, tiro libre que va a tomar Miramar Misiones y adelante Informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Por primera vez en el año, este Nacional gana 3 partidos consecutivos. Se está marcando 4 minutos de recuperación. En Copac tenemos disponible el crédito jubilado. Si no te lo podés perder, llévate 200.000 pesos y lo pagás en hasta 36 cuotas con la tasa más baja de 25% masiva. Rápido, sencillo y sin vueltas. Solicitarlo a través de nuestra web copac.com.uy. Copac, beneficios para tu tranquilidad. De Boggio para el Diente López, para Boggio golpeado. Se la pasaba al Diente López. Allá el muchacho de Miramar le dice a Boggio que no es Ajeres, pero hay roja. Hay roja. No sé si para Núñez o para el otro muchacho. Hay roja y algunos manoteos. Interviene Cuate. Está también Petit. Un muchacho en Miramar expulsado. Va el cuerpo médico a la cancha. Está sentido expulsado Martín Fernández, volante Miramar Misiones. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos.
Rápido, te seguimos escuchando, vamos. Trabajo y obras en un gobierno honrado y transparente. Aníbal Intendente, por el Rocha que soñamos, sabremos cumplir. Estación en Capa Panamericana, Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139, 500. Los espera las 24 horas con todos los servicios de ANCAP 360. Estación en Capa Panamericana, Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139, 500. Se llenó de impotencia Martín Fernández. Fue derecho a golpear a Luciano Boggio, que estaba manejando la pelota, hizo un par de amagues, toqueteando el balón con el Diente López. Llega, golpea el volante del equipo Cevita e inmediatamente saca la tarjeta roja directa por la vehemencia de la infracción y porque además no fue a disputar el balón. Se queda reclamando Martín Fernández. Bueno, Miramar luchó todo lo que pudo, pero Nacional, con luces y sombras, fue más equipo y tiene mejores jugadores y está ganando merecidamente el partido. La jugada perfecta para tu living en Barracas 5 Esquinas. Smart TV Endom 32 pulgadas HD con huevos 2.0 y control con acceso a apps. Solo 6.990 pesos. Hasta 12 cuotas sin recargo y envíos a todo el país. Todo lo que necesitas en barracas5esquinas.com.uy. Pando San Carlos. Va a apurar el último tramo del tiempo de recuperación con 10 hombres. Miramar Misiones. Expulsado el número 32, Martín Fernández. Tiro libre que va actuando Nacional. Se arroja la pelota para el Diente López. De los mejores exponentes del campo de juego. Atropella al Diente López. El Diente López logra colocar la pelota por abajo. Se le escapa a su compañero equipo. Ay, que la pasaba bastante mal Oliva. Lo veo muy cansado Oliva. Vuelve a tomar la pelota. Allá Agustín Rodríguez. Corrió. Pide Bentancur. Saca bien la pelota Boggio. Por acá, por allá. Se va a dos. Está muy atrás. Le toca en el tobillo al juez Pitti. Marca. Muy cercano a jugada. Tiro libre que va a tomar Nacional. Que repito, está metiendo una presión enorme para el resto de los punteros. La Academia del Fútbol Mixto Infantil de la UF. Vamos a enseñar a través del fútbol aquellos valores que hacen grande la camiseta celeste. Importantes descuentos para inscripciones anuales. Te esperamos. Sumate Dafticket.uy. Tu garantía de alquiler está en Seguro Segura. Mejor precio, más ágil y más beneficios. Entre semana estaremos acompañando a Nacional por la Copa Libertadores. ¿Qué partido? ¿Qué hora? Dale, Matías. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. El tricolor visitará Inter en Porto Alegre martes 22, 21:30. En el Jardín de Extensión Escolar de EBU contamos con una propuesta de educación de primera infancia, un espacio pedagógico y de cuidados para la edad escolar diseñado para acompañarte en cada paso del crecimiento de tus hijos. Conoce nuestra propuesta en jardinaebu.edu.uy. 2 tarjetas más, va a terminar el partido, va a ganar con Justicia Nacional. Se abre un nuevo camino en La Valleja. Daniel Jiménez, una jugada maestra es tener dinero en efectivo a través de tu tarjeta de crédito. Retirar el 100% del disponible de tu tarjeta de efectivo cuando lo necesites desde las redes de cobranza. Sentite bien uruguayo. De tarjeta de la tarjeta de todos. En cualquier momento pita el árbitro del partido Esteban Ostojí. A toda preta el Diente López, no puede con él. Lo van empujando y habrá tarjeta amarilla. Ahí sale la tarjeta amarilla para Pablo López, elemento que fue autor de cabeza del único tanto de equipo de Miramar Misiones. Va a ganar Nacional. Tiro libre tricolor aún en su cancha. Sobrero informa, edición limitada de Pausato Pinocho, desde $20.990 en todas las versiones. En Sayago Sobrero vende, Sobrero respalda. Compromisos 6+1 por la pública. Funtep CCU Pitch ND. Cuando levanta Cuate, se elevan los puños al cielo. Bate en palma los hinchas tricolores. Ganó Nacional con Justicia. Aquí en el estadio Artigas de las Piedras. Y repito, por enésima vez, colocando una situación incómoda a los punteros. Una presión enorme. Esta victoria de Nacional genera una presión enorme para los punteros de la Copa Uruguaya. Y estará Oriental más estadio, más relato, más esfuerzo, más autoridad, más partido. Abrió el score el Diente López a los 38 minutos. 6 minutos más tarde empató de cabeza muy bien Pablo López. A los 2 de la completaria Villalba, tiro elevado por encima de la resistencia de Lucas Llosa. Lo anuló el disparo Villalba, pasó a ganar Nacional 2-1. Y Petit, luego de un contragolpe, quedaba atrás el chileno. Tomó la pelota el Diente López para Petit. Petit, donde, ¿cómo se dice habitualmente? En el rincón de las arañas o por donde entran los ratones, como ustedes quieran. En un lugar donde había que hacerlo, un cirujano. Había que ser muy preciso. Petit metió la pelota en la base del vertical izquierdo del portero Luca Llosa. Ganó bien Nacional. Intensidad siempre. Momento de buen juego. A veces. Los cambios, no sé. Si juega Villalba, tiene que tener un asistidor. Y el mejor asistidor, por tendencia, hasta ahora en las últimas fechas, es Mauricio Pereira. Muy respetuosamente, para mí,
diciendo que Nacional ganó bien y esto estimula un disparate a Peirano y al resto de los muchachos. Si juega Villalba como puntero, tiene que estar en la cancha Mauricio Pereira. Me parece que es una microsociedad que no se puede alterar. Se dieron hoy las cosas al revés. Igualmente, de contragolpe, el Diente López habilitó a Petit y Petit bajó la cortina a un partido que fue intenso, seguido hasta ahora en forma muy correcta por 3.500 espectadores. Ganó bien Nacional. La tabla, por favor, los próximos partidos. Vamos, Matías, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Con esta victoria Nacional queda parcial escolta con 22, Liverpool 23, Nacional 22, Defensor 21, Juventud y Racing con 20, Nacional después de Inter va con Wanderer, sábado 26, 20-15 en el Parque Central, Miramar que sigue complicado con la permanencia, la próxima es con Boston River, el próximo domingo 27 a la 1 en Florida. Estamos lonjas y lonjas y lonjas. Está bárbara la definición del campeonato Apertura. Estamos con la gran cadena Interfútbol. Estamos Correduro. Estamos con las voces de Hora 25, el programa decano de la Radio Telefonía Deportiva Uruguaya. Adelante, no se le escapa nada. Nada. Arriba Barda. Sí, Carlos Bardaquian para todo el país. Seguro como allá. 80 años ofreciendo repuesto seguro. ¿Cuánto vale ahora la victoria bajo el interinato de Ligüera en Melo? La goleada 4-0 a Cerro Largo, sumado al triunfo contra Danubio en la fecha anterior, y esta victoria, un partido duro para Nacional. La verdad que fue más que digno y meritorio lo de Miramar Misiones. No se notó para nada la diferencia de 14 unidades de Nacional sobre el Cebrita en la tabla del torneo Apertura, y hasta Miramar no parece un equipo que está luchando por quedarse en primera división. Le hizo partido, por momentos lo incomodó, le empató, y hasta el tercer gol de Nacional, obra de Petit, definición de Petit en realidad, obra del Diente López. El partido no tenía a un Miramar Misiones buscando, presionando, insistiendo con Denis Olivera, picando por la punta derecha, pero Nacional demostró a lo largo de los 90 minutos que es más equipo y que tiene jugadores de mayor jerarquía que el conjunto de Miramar Misiones. Creo que hoy, nuevamente en el momento que más lo precisaba, apareció el Diente López para poner la apertura después de la genialidad de Mauricio Pereira. Después, para enlazar el equipo, él participa en la jugada del gol de Villalba de cabeza, y además genera en ese robo de pelota sobre López la corrida y la asistencia para la tercera conquista de Gonzalo Petit. Es decir, que fue una figura clave, desnivelante en este partido. Después lo otro, cuando entra Villalba, es sinónimo de peligro. Villalba entra y cambia cosas, pero precisa un asistidor, un Nacional que, vea usted, hace 3 fechas parecía perdido y ahora quedó un punto por debajo de Liverpool. Es cierto, por momentos comete errores defensivos, por momentos se pasa de rosca, pero Nacional tiene actitud, es agresivo, tiene intensidad y tiene jugadores que están volviendo a su nivel, el más conocido por todos. Vamos preparando el primer gol del partido anotado por el Diente López. Vamos preparando el tercer gol del partido anotado por Petit. Más datos, por favor, adelante, Matías, a la satelital. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Tercer victoria consecutiva para Nacional, que lo logra por primera vez en el año, sexta de la apertura como visitante. Nacional ya suma 14 partidos sin perder, 11 victorias y 3 empates. 2 tarjetas, Gastón Sequeira. Recordamos el primer gol de Nacional a través de los enviados aquí en las piedras de Radio Oriental. En Supermatch podés apostar quién será campeón de la Champions League. ¿Quién es tu favorito? Confía en distinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. 9 casas y banco, y en las 9 la mejor atención, el mejor precio, 15% de descuento con tarjeta Santander. Sin banco siempre te salva, uno más para atender. A la carga móvil primero. A la carga la lleva Turilcargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. Para informar Máximo que en cuestión de minutos estará saliendo Pablo Peirano a hablar en conferencia de prensa, porque Nacional se va a ir rápidamente aquí del escenario. Primer gol de Nacional, aquí nuestro registro. Adelante, estudio. A la hora de relatar
Goñi relata. Atropella Gastón Ramírez. Despeja. Otero. Yo quedé con duda, si no fue foul. La pelota al colombiano. Entra. Erazo. Remata, rebota el Diente López. Subsiste el peligro del Diente López para Pereira. ¡Qué jugada! Al Diente viene. De Nacional. La jugada arrancó cuando protesta Mirar con un foul que va a revisar el VAR. Lo demás fue un poema entre Mauricio Pereira y el Diente López. Pasó la pelota como un cirujano. Pereira definió realmente en forma antológica como un relojero. Con la presión el Diente López. A la base el vertical izquierdo. Para mí la jugada se va a revisar por inicio. Transcurren 38 minutos. Por ahora está ganando Nacional. Una combinación excelsa, brillante entre Mauricio Pereira y el Diente López. Por ahora, con gol de López, está ganando Nacional. Hacía 10-15 minutos que dominaba Nacional. El equipo de Peirano había agarrado el partido después de un comienzo propicio de Miramar Misiones, que lo mañató en el medio, que lo sorprendió con Yepes y Ramírez más adelantados. Douglas Bentancur tuvo una posibilidad de casi gol, pero hace 10-15 minutos, reitero, se puso en funcionamiento Nacional, presionaba, exigía, inquietaba por Erazo, hasta que nace esta inspiración divina de Mauricio Pereira en una baldosa para el toque corto y la definición extraordinaria del Diente López para que Nacional saque ventaja, mientras Miramar reclama que hay falta sobre Ramírez. El arranque de la jugada del venezolano Rómulo Otero en tarde soleada. Se iluminó Pereira, gol del Diente, gana Nacional, que por ahora está a 1 del líder Liverpool. 207 de la apertura, 24º tricolor, sexto del Diente. Habitat, hacemos la vida más fácil. Vamos Gastón, mientras esperamos la convocatoria de Guillermo Lorenzotti. Salidas diarias a Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Porto Alegre y Asunción. Buses doble piso, servicio a bordo. EGA, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjales Guariño, en el nuevo mercado Modelo. Guariño, la marca del citrus. Cosas para corregir en Nacional, el aspecto defensivo y la pelota quieta. Por ahí flaqueó el equipo tricolor, no le permitió siquiera de disfrutar el tanto de apertura del Diente López. 6 minutos después llegaría el gol de la igualdad por parte de Pablo López, y esto habla de cuestiones que Nacional deberá trabajar y deberá mejorar, sobre todo en la sintonía de Cuates y Millán. Perdieron la marca del zaguero Cebrita y eso le costó un dolor de cabeza al equipo tricolor, que de todas maneras tiene un plantel tan amplio en cantidad y calidad que, más allá de algunas discrepancias que uno pueda tener en cuanto a los cambios que realizó el técnico Pablo Peirano, la jerarquía individual, la capacidad de algunos hombres para este medio termina dando resultados y dividendos. El caso de Villalba, para mí el partido no pedía por Vargas, sino mucho antes por Bruno Anadi. Otero había jugado bien y muy bien por momentos el primer tiempo, pero bueno, termina saliendo. Ancheta tuvo los problemas para contener en ese costado al colombiano Yepes, y creo que por eso el motivo de la salida. Puso al Ojito Rodríguez para ver si dotaba de más marca. Pero de todas maneras, más allá de las variantes, el plantel le permite a Pablo Peirano, cada vez que ingresa un jugador, encontrar respuestas. La encontró por Villalba y la encontró también por Gonzalo Petit, que señaló la tercera conquista de la tarde. A ver, Guille, ¿cómo está el panorama? ¿Qué estás observando? Informa para todo el país. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Bueno, acá viene Pablo Peirano, ya viene el entrenador de Nacional que está saliendo. Si le parece, lo presentamos, en cuestión de segundos ya lo vamos a tener acá hablando. Presenta Vinos Rosés, ya lo conoces. Muy bien, acá viene Pablo Peirano, que va a comparecer ante los medios aquí presentes. Vamos a ver, lo van a colocar aquí al técnico tricolor. Bueno, nos acomodamos, para porque esto está bastante desorganizado. Escuchamos a Peirano. Por el resultado, muy positiva, partido que seguimos escuchando a Pablo Peirano. Son divididos, son trabados por momentos, pero bueno, sobre el cierre del segundo tiempo, parte del segundo tiempo también, lo pudimos destrabar. El arquero de ellos tuvo una tarde muy buena también, tuvo muy buenas tapadas, así que conforme terminamos todos bien
hay que seguir trabajando. ¿Qué fue lo que te decidió Mauricio Pereira decidirte por el arranque del partido y dejar a vos en el banco? Bueno, es un tema de lo que me había imaginado para el partido. Un Miramar que hoy cambió la estructura, un Miramar que hoy cambió su forma de inicio. Bueno, arman mucho bloque bajo y la idea es tener a un volante más creativo en la primera línea. Bueno, ahí fue que Mauricio también hizo la jugada del primer gol, entrando por dentro con una recuperación. Así que es un jugador que tiene una visión de juego que nos puede aportar cuando sea necesario. Pablo, estamos en vivo para Pasión Tricolor. Ha sido una victoria que suma para la confianza para el martes, ¿no? Un partido donde Nacional se juega la vida por la Copa. Imagino que ya estás mirando de reojo pensando en irse de Porto Alegre. Sí, todo, mirar todo, evaluar ahora a los jugadores cómo terminaron. Es un envión anímico bueno, siempre ganar con las sensaciones que terminamos todos. Sabemos que es una película distinta a la Libertadores, tiene una motivación también extra, así que vamos muy ilusionados y con muchas ganas de tener un resultado positivo. ¿Cuánto del 11 inicial estuvo presente? ¿Cuánto del 11 inicial estuvo presente el partido del martes? No, cero. Nosotros enfocados en este partido. Hay un grupo grande que pueda alternar o poder repetir, porque los jugadores están bien y tienen que sumar minutos también para después obtener lo que es una Copa Libertadores y un campeonato local. ¿Qué buscabas con el cambio de Villalba, que era una de las cosas que además el hincha pedía y mucho y que sigue pidiendo después del rendimiento de hoy? Sí, bueno, son momentos de los partidos donde tomamos una decisión. Nosotros sabíamos que el primer tiempo iba a ser mucho más trabado, mucho más físico en ese sentido, y bueno, a veces los recorridos a él, el partido que uno se imagina de antemano, no hay tanto espacio, y a medida que pasan los minutos es un jugador letal. Cuando el equipo rival baja un poco la intensidad, y bueno, hay que colocarlo en el momento que sea adecuado, y no descarto también colocarlo de inicio, ¿no? En un partido donde está más espacio. Lo vimos salir con una bolsa de hielo. Villalba, ¿qué tiene? No, Villalba no, por lo que vi, un golpe, igual que Jeremía también tiene un golpe, así que no es nada de gravedad, por lo menos no me han informado. Los puntos ya salieron para el bus, para ir rápido para la cosa. Había que buscar meterle ritmo al partido en el primer tiempo con lo de la pelota, era una cancha pesada, y tratar de jugar porque lo que hicieron ustedes también. Sí, bueno, nosotros tenemos una manera, hay que ganar buscando todas las opciones, pero la cancha era de tranco lento, paso alto, se hizo muy funcionado. Eso también a ellos lo desgastó en un momento que tuvimos como para hacer más goles, pero bueno, el fútbol uruguayo, ningún jugador se rinde, todos luchan, todos juegan, es muy válido lo de Miramar también, así que, pero bueno, nosotros tenemos nuestra manera y vamos a seguir trabajando para mejorar. Pablo, mucha gente van a viajar a Porto Alegre, bueno, que es la hinchada que están mirando la televisión, que están escuchando la radio, lo cual es el mensaje para todos ellos que van a estar viajando y para los que se quedan acá en Uruguay. No, que mantengan la fe, la ilusión como la que tenemos todos nosotros, de vamos a matarnos adentro del campo para buscar un resultado que nos sirva para el objetivo, es lo que vamos a hacer. Gracias. Pablo, ¿le viste minutos a pedir también a Villalba? ¿Eso fue pensando en la rotación de lo que va a ser la Copa? No, en realidad no, si no le diría. Entonces en el partido que se jugó sobre largo sí, había un proyecto, presionar el partido, pero ahora no, ahora sabíamos que hacer un partido duro, un partido que no se podía dar ventaja, desde el comienzo hasta el final, y después uno termina pensando en el partido siguiente y se queda sin el pan y la torta, así que hay que trabajar todos los partidos, los jugadores terminaron bien, volvieron a completar algunos 90 minutos, otros menos minutos, lo cual también sirve porque van a rotar todos tienen, algunos tienen menos minutos, otros tienen más, pero también como para poder competir a buen nivel, también jugaron, repitieron, así que estamos a la par. Muchas gracias. Bien, está ahí entonces la palabra de Pablo Peirano en conferencia de prensa. Presentó Vinos Rosés, ya lo conocés. Impecable. Señoras, señores, nos vamos con el gol de Petita. Comenta, conduce Bardaquiana. Ya se viene en Fasanelo con Leo Escudero Flor de dupla. Muy interesante, ¿eh? Uno ve los partidos escuchando a Gonzalo, escuchando a Leo, escuchando a todos los relatores y comentaristas que integran el equipo de Fútbol Máximo. Más estadios, más relatos, más partidos, claro, más esfuerzo, pero también más autoridad. Cerramos con el gol de Petita. Hasta mañana, si Dios quiere. Adelante, Sala Satelital. Adelante, Aris y Artegaray. Muy buenas tardes.
A vuelta aprieta el Diente López, va corriendo Pablo López. A vuelta número 4, ante el pase el Diente López, muy buena figura. Lanza, aprieta Pablo López, López coloca la pelota para Núñez. Avanza Miramar Misiones. El frico abierto colocado para el futbolista Olivera. Recogimiento de pelota. Transcurren 37 minutos con 30. Está apurando. La quitó el chileno. Tiene el gol, Va Vargas con el Diente a Petit, tiró gol. Nacional, Petit trabaja el vertical izquierdo y se cierra la cortina. Cosa jugada, vino la pelota abierta, era el Diente López, atrás quedaba el chileno, la pelota colocada abierta, una notable definición, la base el vertical izquierdo por parte del espigado punta Petit, y con gol de Petit se cae la ventana, se cierran las puertas, se pone el cartel de cerrado para Miramar Misiones. Va a ganar Nacional, que presiona un disparate para el resto de la jornada. Nacional gana 3-1. Colgalo, Petit, colgalo. Merecida y trabajosa victoria de Nacional. La presión del Diente sobre Pablo López no estuvo feliz en la acción. El defensor de Miramar, cuando se enchufa el Diente, cuando se despierta el Diente, Nacional es otro. La definición de Petit para cerrar la tarde, para ponerle la tapa al partido. Va a ganar Nacional, que ahora en este momento queda ahí arriba, a un punto del líder Liverpool. 210 del torneo, 26º tricolor, primero de Petit. Habitab, hacemos la vida más fácil. Fue el relato de Máximo Goñi. Presentó Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vinos Rosés. Goñi por Oriental, el valor de la coherencia. Octava victoria consecutiva de Nacional a Miramar en 32 encuentros. Victoria 23. Miramar no le gana a Nacional desde marzo de 2008. 2-1. El tricolor quedó a 1 de Liverpool. Va con Wander el próximo sábado, pero antes jugará con Inter el martes por la Copa. Miramar, cuarta derrota consecutiva, suma 5 sin ganar, octava caída en el Apertura y sufrió las expulsiones de Chiapacasa y Fernández, que no estarán ante Boston el próximo domingo a la 1 en Florida. Voy contigo, Gonzalo Pipo Zapata. No, capaz que le pido una mano, Carlito. Capaz que Guillermo Lorenzotti, del lado de Nacional, puede venir acá a hacer el trabajo de notas, porque no podemos pasar. Somos 3 colegas que vimos el partido al lado de Miramar y no podemos pasar. Estoy viendo a todos los colegas pasar por atrás del arco. Capaz que si Lorenzotti se pega un pique, puede hacer las notas en el trabajo en el lugar de Miramar, porque nosotros no podemos. Qué disparate. La verdad que este espectáculo ha caído hoy en una desorganización. A diferencia del último partido que hicimos acá de Juventud con Peñarol, que habían vallado, que había una custodia, que había los límites bien establecidos, mayor coordinación. Por ejemplo, para llegar nos cambiaron el camino, ¿no? Llegamos siempre por la avenida principal. Nos dijeron, no, tenés que ir por allá atrás, 2 cuadras para acá, para la derecha, para allá, para allá, para allá. Bueno, pasamos 4 vallados, consultamos a 4 policías y ahí llegamos allá a la esquina de Blandengues. Pero, no sé, la verdad, no entiendo. Mirá, Carlito, está Gastón Ramírez ahora hablando en conferencia de prensa y por este portón... ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supermercado La Familia en Sauce? Otros supermercados Damisur. Hagamos un trato por la educación pública. Compromiso 6+1 por la pública. Vamos a hacerlo. FENAPE Pichenete, Internacional de la Educación. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor de repuestos Chevrolet en 2908-1136. Bueno, ahí estamos. Dale. Sí, lo que te decía, acá de fondo se escuchan las discusiones con la gente de seguridad, está hablando Gastón Ramírez, así que lamentablemente por el hincha de Miramar que escucha Oriental, no estamos pudiendo trabajar, que esto nos deja pasar, capaz que si Lorenzotti se pega un pique, puede sacar alguna nota. Bueno, tranquilo, Pipo. Si se puede, y si no, ya está. Yo qué sé. La verdad,
uno termina superado por tantas dificultades que siempre tienen los compañeros a nivel de camarines para desarrollar su tarea. Ni más ni menos que su tarea. Alguien se debería ser responsable de todo esto, ¿no? Alguien debería dar la cara por todo esto. Gastón, y comentamos el triunfo 3-1 de Nacional. En SWAT sabemos lo que es ponerse la camiseta, dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan, somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la UF. SWAT, contigo con todo. El Mundial de Clubes y los mejores eventos deportivos se juegan con partidos en exclusiva por DirecTV y Digo. Suscríbete hoy en DirecTV llamando al 0800 1868. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Más partidos, más estadios, más audiencia en todo el país. Matías, ¿a quién tenemos en sala de controles ahora en Estudios Centrales? Carlos Condesa. Muy bien, el abrazo para Carlos Condesa, también Enríquez acá en la puesta al aire. Bueno, muy bien, Gastón, y presentamos el comentario. Golazo, renovar tu plan fibra entretenimiento con Disney Plus, estándar incluido. La fibra de los uruguayos es de Antel y te conviene por donde la mires. Para ganar se necesita identidad, trabajo de equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer Procimur desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Es tiempo de comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Bardaquian. Radio. Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Cae la tarde aquí en Las Piedras y Nacional disfruta de una victoria que le permite quedar expectante de lo que sucede en el resto de la fecha. En este momento está a un punto de Liverpool, llega a 22 unidades en el campeonato Apertura, supera la línea de Defensor Sporting con 21, de Juventud y Racing que se miden mañana acá mismo, que tienen 20 unidades cada uno. Defensor cierra la fecha el domingo en el Francini contra Progreso a las 19:30. Y la realidad es que la regularidad en resultados que viene de la mano con el funcionamiento, no se dan 3 victorias en forma consecutiva por casualidad, hay causales que sustentan este detalle. Y Nacional logra la regularidad de ganar por primera vez 3 partidos seguidos en el campeonato. Pipo. Escuchamos a Peralta. Afuera de la cancha y a veces no escucha el diálogo de adentro. Yo entré después, le dije cuando terminó el partido que no por eso ganó Nacional. Creo que nosotros hicimos un buen partido y en algunos detalles cortos creo que nos fuimos favorecidos, o no favorecidos, sino que fuimos perjudicados en algunas jugadas. Pero después del trato adentro, yo se lo dije al juez cuando entré en el entretiempo, porque le estaba hablando mal al arquero nuestro, y le dije que lo único que tenía para criticar, o creo que me llamó la atención, es lo mal que le hablaba a los jugadores nuestros. ¿Pero qué le dijo a Ayuso ahí? Ayuso le dijo: levantate, no me hagas tiempo porque es mi trabajo. Eso fue lo que escuché yo, y yo le dije que esto es fútbol y también un equipo necesita, cuando te estás presionando, tener el tiempo para recuperar. Creo que es normal en el fútbol y no lo vamos a inventar nosotros, pero creo que no fue la manera de hablarle a los jugadores. Después entré por Gastón y cuando llegué a la última charla que tenía, creo que también le reconocí ahí que yo no lo había escuchado como le había hablado, las cosas que había dicho, una vez que no las escucha. Pero bueno, no podemos criticar, quejarnos del arbitraje en cuanto al resultado, sino al trato que tuvo con los jugadores, capaz. ¿Fue el efecto sorpresa que buscaste con tantas variantes? O bueno, sorprendiste a todos nosotros, pero ¿qué intentaste con tantos cambios? No, creo que la semana pasada era un partido diferente. Nacional viene armándose con el cuerpo técnico nuevo, y nosotros con nuestras herramientas intentamos cambiar y veníamos jugando varios partidos de igual manera y bueno, decidimos cambiar. Por el momento nos salió muy bien en el partido y creo que sorprendimos, más allá del resultado. Hoy con el resultado visto, el trabajo nuestro a veces no se ve mucho, pero creo que los jugadores lo hicieron bien, se aplicaron a lo que le pedimos y cambiamos la cara que habíamos mostrado el partido pasado. ¿Y en qué se pudo imponer a Nacional? Principalmente en el primer tiempo, ¿no? Donde lo sorprendieron bastante. También está en el sorprenderlo con la formación. Calculo de que el entrenador de ellos no esperaba que nosotros jugáramos de esa manera y sabemos que tienen un juego de buen pie, de buenos jugadores de buen pie. Bueno, nosotros decidimos tener la pelota también y poder hacerle daño. Creo que por momentos nos salió. El primer tiempo
seguramente lo vea después en casa más tranquilo, pero creo que el primer tiempo dominamos más nosotros que ellos y eso fue lo que lo sorprende al equipo grande. Cuando le sacás la pelota, lo presionás enseguida y le robás y le cerrás espacio. Creo que los incomodamos mucho, por eso sería un buen primer tiempo. Y después, como te digo, el resultado opaca un poco lo que fue el trabajo de los muchachos, el sacrificio que hicieron y lo bien que presentaron el partido. Hace relativamente poco que estás con el equipo, dirigiéndolo. ¿Qué haces hincapié en el día a día? Es una situación difícil con el tema del descenso, pero ¿qué es lo que buscas vos como entrenador en este equipo? No, el convencimiento, creo que nosotros buscamos convencerlo de que trabajamos todos los partidos, que tratamos de darle las herramientas del rival y estudiamos mucho a los rivales para poder generar un buen fútbol o que en la práctica intentamos hacer un buen fútbol. Después de como todo, el partido van variando cosas y nosotros mismos tenemos que cambiar. Pero bueno, la idea es convencerlos a ellos de que están haciendo un buen trabajo. Lo venimos hablando mucho, cuando llegamos nosotros teníamos el déficit de la pelota quieta y era algo llamativo, y hoy creo que para los rivales somos un equipo a tener en cuenta en cuanto a la pelota quieta, porque las trabajamos mucho, somos muy buenos defendiendo, atacamos muy bien y creo que bueno, ir sumando, corrigiendo siempre tenemos para corregir, pero haciendo hincapié en las cosas buenas que hacemos y en ser un equipo respetable por los demás. Dejaste claro un poco el resultado y lo marcaste con esa otra situación. También en Miramar es algo que había pasado el año pasado mucho, el tema del arbitrario. Estaba cerca también porque estaba cerca de Asunción, pero estaba cerca. ¿Sentís que todo eso porque después ya la pasar acá adelante? Creo que nos tenemos que ocupar nosotros de este lado de entrenadores, nos ocupamos. A veces a uno le tocó jugar del otro lado también, en equipos chicos, y no creo que sea nada intencional, pero bueno, pasa. No estoy de quejarme de los árbitros, como te dije, el resultado no es, no nos cobraron un gol, pero hubieron algunas faltas cerca en el segundo gol. Yo hago hincapié en el segundo gol porque estoy al lado. Hay una falta muy clara que no se cobra y después deriva el segundo gol. Pero como te digo, los jueces también pueden errar y nosotros estamos convencidos de que a veces tenemos buenos días y malos, tanto jugadores técnicos como jueces, y creo que no es hacerle hincapié a los jueces y el resultado no por ahí. No me pasó, sinceramente, a los jueces de hoy en día a veces, o algunos, creo que tuve buen trato con todos, o tengo buen trato con todos, mismo con el Línea. Hoy tuvimos un ida y vuelta muy bueno porque uno es entrenador, las frustraciones también están en misma, a pesar de que no estamos corriendo. Pero como te digo, no creo que el resultado sea culpa del juez. Son partidos, y en algunas jugadas cortas o en las jugadas que son mínimas, que no se ven en los partidos, que los equipos grandes son favorecidos, ¿sabes? No, pero le diste la tecla hoy con esos cambios, más allá de la sorpresa que notoriamente sí afectó a Nacional, pero buscándole la vuelta al equipo respecto a lo que jugó con Peñarol, se vio mucho mejor el equipo que salió de la cancha. Y es parte del trabajo y de semana a semana. Nosotros estamos en una situación complicada y en la que ninguno quiere estar, pero bueno, tenemos las ganas y la energía como para trabajar con todos. Tenemos un plantel muy bueno y más allá de las dificultades que podamos tener dentro del equipo, los muchachos se van convenciendo. Estos partidos son difíciles porque jugar contra los equipos grandes nunca es fácil, pero que dejaron una muy buena imagen los que entraron, los que jugaron, jugadores que no venían jugando. Gastón, en este caso, que le tocó entrar de arranque, creo que lo hizo bien también. Sabíamos de que se podía cansar y pasa, pero bueno, la idea es ir mejorando todos los partidos, tratar de que ellos no se caigan también, porque el no ganar a veces afecta un poco la cabeza del jugador, y convencerlos de que es el camino y que lo estamos haciendo bien. ¿Pudiste ver alguna de las repes de las jugadas polémicas? Las veo ahora, nosotros las vemos siempre enseguida que termina el partido, y mismo en el banco de suplentes tenemos para verla, es lo que a veces el día y vuelta con los cuartos se hace entretenido, porque nosotros vemos cosas que ellos dicen que no, deciden los jueces después, pero ahora salí directo a ver la jugada que yo vi en el segundo gol y sigo convencido de que había sido falta de Douglas en la mitad de la cancha que no se cobró. Tienes ahí la palabra de Nacho Peralta en conferencia de prensa. Bien, bárbaro, gracias Pipo. A ver, yo vi nuevamente la incidencia en el primer gol de Nacional. Para mí no es falta de Rómulo Otero, le quita limpiamente la pelota, hay un contacto muy leve, pero muy leve sobre la rodilla de Gastón Ramírez, que se deja caer. Ramírez mide cerca de 1,85, 86, y Otero chiquitito, bajito,
Para mí no hay falta, no cae ni siquiera por eso. En esa incidencia, más allá del enojo de Miramar, coincido con el árbitro y con Ferreira. Después en el segundo gol, nada, Erazo lo anticipa y le gana limpiamente la pelota a Matías Rodríguez, que va muy flojito a marcarlo, a un jugador además que tiene mucha corpulencia y es muy fuerte como el colombiano Diego Erazo. Yo entiendo la molestia, pero bueno, Miramar hizo un buen partido para el momento que vive y el plantel que tiene Miramar Misiones. Vendió cara la derrota del equipo cebrita, pero Nacional, a la larga o a la corta, terminó haciendo pesar la capacidad de su plantel, la jerarquía de algunos jugadores. Nacional gana un partido que fue por momentos ardoroso y que no las tuvo todas consigo el equipo tricolor. Es más, si a mí me preguntaban, y lo hablábamos antes del partido, si Miramar iba a hacerle tanta fuerza a Nacional, y pensaba que no por la pálida imagen que había dejado contra Peñarol, pero hizo más de lo que yo podía esperar el conjunto cebrita, que además pagó un precio muy alto a la intensidad que tuvo la primera mitad, y eso es mérito de Nacional. Si hay una característica que ya va adoptando el equipo de Pablo Peirano, es la intensidad. Nacional se ha convertido, se ha transformado en un equipo intenso, con buena condición física, que corre mucho la cancha y que obviamente tiene altibajos en su juego. Hay momentos que se enciende, hay momentos que se apaga. Cuando se enciende, y si el que se enciende es el Diente López, saca una ventaja sideral. Es un diferencial. Y hoy el Diente López fue el líder futbolístico del equipo tricolor. Tuvo participación en los 3 goles. El primero fue obra del Diente López. Luego de una jugada bárbara, en una baldosa se saca 3 de arriba y asiste cortito Mauricio Pereira por el callejón central. Un remate cruzado a la base del poste izquierdo del Diente López a los 38 minutos. Pero Nacional tuvo errores defensivos y algunos horrores. Antes del gol del empate de Pablo López, Gabriel Báez casi la clava de cabeza al ángulo al arco de Mejía, que lo esforzó y lo obligó a sacarla al córner. Y de ahí viene un centro al área menor donde calcula mal Cuates, no logra cerrar Oliva a Pablo López y convierte el 1-1, que era inesperado porque Nacional se había puesto en ventaja y daba la sensación de que podía seguir. El tema que otra vez Nacional en los 90 minutos termina justificando la victoria. Creo que nadie puede reprochar los merecimientos del equipo tricolor, que después tendrá que revisar que la intensidad no va a ser en detrimento de la precisión y que la precisión tampoco termina siendo del todo exacta a la hora de la culminación de las jugadas. En ese rubro, por momentos también Nacional falló. Es cierto que el arquero Lucas Giosia tapó un par de pelotas, una boca de jarro de Erazo que parecía gol. Y lo defensivo de Nacional. Lo defensivo Nacional terminó condicionando un resultado que seguramente, si iba al descanso 1-0, le iba a dar otra tranquilidad en el arranque del segundo tiempo. La otra confirmación de este equipo tricolor, además de la intensidad y de la mejora física del plantel, es el banco. El banco le da soluciones a Nacional. Para mí Villalba es titular en Nacional, pero cuando entra en el segundo tiempo también es un revulsivo. Entró y le armó un lío bárbaro al costado izquierdo de la defensa de Miramar, al punto tal que el Chino Peralta tuvo que sacar de la cancha a Matías Rodríguez, colocar a Anthony Sosa para marcarlo, a ver si un jugador un poquito más veloz lo podría defender mejor. Entra Villalba, mete un par de bordes, genera cierto descalabro en el fondo y además tiene el olfato goleador, el oportunismo para definir después del rebote de Giosia ante el disparo del Diente López y previo desborde de Erazo que le gana para mí lícitamente la posición a Matías Rodríguez, la definición del gol que le daba el 2-1 al equipo tricolor, que después, producto de la salida de Mauricio Pereira, bajó un poco su nivel de juego. A Boggio le costó mucho meterse en la vorágine del partido, recién levantó faltando 10, 12 minutos, pero antes había estado un poco disperso. Claro, los jugadores demoran 5, 7, 8 minutos en meterse en la dinámica del juego, y en ese interín, donde el Chino Peralta hace cambios que son positivos, Denis Olivera, lo de Agustín Rodríguez después más arriba en la mitad de la cancha, entra muy bien este botija el número 23, Diego Núñez, y bueno, le da por lo menos un poco más de energía. Lo tiene complicado a Gabriel Báez en la punta izquierda por los desbordes de Denis Olivera, genera un par de córneres donde Nacional de pelota quieta no daba sensación de seguridad, pero claro, Nacional siempre tenía de mitad de cancha hacia arriba jugadores tremendamente inquietantes. Entra Petit, yo creí que iba a entrar Aradi,
Bueno, entra Petit y después entra también el chileno Vargas y se va algo tocado Jeremías Recoba. El partido pedía mucho más por Aradi porque Miramar adelantaba filas, pero dejaba muchos espacios para la contra del equipo tricolor. No entró Aradi, eligió a Vargas y una pelota donde, sencilla, ¿no? Miramar sale de la punta izquierda, la toca atrás para Pablo López, que la verdad había rendido bastante bien, había tenido el mérito del gol. Bueno, se entretiene, la pierde, se la roba muy bien, muy astuto el Diente López y la corrida toca corto para Petit, que define con ángulo sesgado para poner ahí sí el liqui del partido, cerrar la cuenta a los 38 de la parte complementaria. Luego se va expulsado Martín Fernández por una dura entrada aquí frente a la cabina 2 de Radio Oriental sobre Luciano Boggio. Reitero, el plantel de Nacional, la jerarquía individual de Nacional y algunos circuitos que empiezan a aparecer por momentos en el equipo tricolor le terminan dando este triunfo merecido frente a un Miramar que trabajó el partido, que luchó el partido, que peleó hasta último momento, que por momentos tuvo velocidad de mitad de cancha hacia arriba. Yepes anduvo muy bien en los primeros 45 minutos, después se quedó un poco también, cayó físicamente y la entrada del Ojito Rodríguez le dio un poco más de solvencia a la marca en el costado derecho del equipo tricolor. Terminan cerrando una tarde que para Nacional es de tranquilidad. Hay cosas positivas para destacar, hay cosas negativas que Nacional deberá corregir de cara al futuro, sobre todo el partido del martes contra el Inter de Porto Alegre. Defensivamente yo vi bajos a Coates y a Julián Millán, sobre todo a la hora de defender la pelota quieta y por arriba. En ese rubro tuvo muchas complicaciones Nacional. Es más, Millán se entretiene intentando hacer una cortina para que salga Mejía y casi se la hurta Douglas Bittencourt, el brasileño, que la verdad fue una pesadilla para el fondo de Nacional. Bueno, son todas cuestiones que Nacional deberá ir trabajando, y también Pablo Peirano. Pero si hay un sello distintivo en estos pocos días que lleva Peirano al frente de Nacional, es la intensidad. Y la intensidad se logra con buena condición física. Y en esos dos rubros Nacional ha mejorado. Y si le agregamos que cuando aparece el Diente hace destrozos, cuando el Diente se enchufa, no hay manera que se pueda marcar al número 7 del equipo tricolor. Y el banco, en la juventud, en la energía de Villalba, en el olfato goleador de Petit, todo eso termina sumando para que Nacional logre 3 victorias consecutivas en el campeonato. La primera vez que Nacional gana 3 partidos seguidos. Y si en el fútbol uruguayo, que es tremendamente irregular, hay un equipo que gane 3 partidos seguidos, olvídate que va a estar peleando ahí arriba o que los números los van a acompañar. Y es la realidad de este Nacional, al que le quedan 3 partidos en el campeonato y que queda muy atento ahí al acecho, esperando lo que suceda mañana con Juventud Racing, pero sobre todo el domingo, primero con Liverpool Plaza Colonia y después con Defensor Sporting frente a Progreso. Aprontó muy bien Nacional, con victoria más allá de los vaivenes del partido, la jerarquía individual, el poderío ofensivo, los cambios, las alternativas de un partido que fue ardoroso, pero que Nacional lo salda realmente de manera muy positiva, pensando en el viaje a Porto Alegre y el enfrentamiento contra el Inter por la Copa Libertadores de América. Cerramos. Damián Enríquez estuvo en los controles de emisión en la cabina 2 del Parque Artigas de Las Piedras. Ustedes ya siguen con el fútbol de Cerro Largo River, que se nos viene, partido que va en el Ubilla de Melo a las 6:30 y que viviremos en Oriental con el relato de Gonzalo Fasanelo y el comentario de Leonardo Escudero, siempre por Oriental, la radio del fútbol. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Gonzalo Fasanelo, relator invitado. Vino Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vino Rosés. Otra gran voz oriental. Hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Tengan ustedes muy
buenas tardes. Bienvenidos a la Villa de Menos, donde están jugando Cerro Largo y River. En 6 minutos con 24, los saludo al querido More Pilasco. Es una More Pilasco. Y le pido el informe porque así va el locatario, así va a ser largo. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. En el arco con el número 24, Gino Santini. 4 hombres en el fondo. Alan Di Pipa con la 5, la 19. Para Mauro Brasil, la 21. Para Martín Gianoli y la 6. Para Facundo Bonifacio. 4 hombres en la medular, la 8. Para Matías Mir, la 22. Para Nicolás Bertocci. La 15 para Sebastián Asís. Y la 6 para Ezequiel Olivera. Atacan con la 26 Jeremías Perestica, la 10 Lea Otormin, son los 11 de Daniel Núñez. Otro informa y así va River. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Señores, qué bomba que River Plate jugando. En el arco con la 25 Fabricio Correa. 4 hombres en el fondo, la 2 para Pérez y la 13 para Cristian Almeida, la 27 Cabrera y la 4 Lautaro para Santi. 4 hombres en la medular, con la 7 Quintana, con la 11 Juan Cruz de los Santos, la 22 para Alfonso y la 27 para Inti López. Fútbol de alta escuela, primero los de la aduana. Rayán López. Y en la ofensiva con la 18 Inti López y la 10 Agustín Vera. Estos son los 11 de River, presentados los 22 protagonistas. Los saludo, muy buenas tardes, Mati. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Arriba Gonza, buena jornada. Estás relatando el partido 24 en el historial entre Cerro Largo y River. 7 victorias Arayana, 6 empates, 10 de Arcenera. El dato es que el Arayán suma 4 sin perder, con 3 victorias y un empate. Venimos la victoria de Nacional ante Miramar 3-1, y hoy temprano ganó el Boston, superó a Danubio 2-1. Así es, Mati. Nos coloca al aire en la mesa de control Carlos Condiza, es muy pronto, muy seguro en su comentario. Diego Escudero, quien saluda, buenas tardes. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo repuesto seguro. Relatos y comentarios, dos realidades netamente diferentes. Cerro Largo, que afronta doble competencia, Sudamericana y torneo local, le ganó a Peñarol en el campeón del siglo 2-0, y de allí en más, rotando el plantel, no pudo ganar más, perdió con Nacional y con Boston, y lo que es peor para Cerro Largo, más allá de perder, no ha marcado goles en los últimos 2 partidos. Julio, podríamos decirlo, hizo de vuelta, y nos referimos al técnico de River. Hasta la llegada de Julio Rivas, River no había ganado. Sin embargo, con 2 partidos con Rivas como técnico, el equipo de River no ha recibido goles en contra, empató con el líder Liverpool 0-0 y después le ganó a Juventud 1-0. 4 puntos de 6 de la mano de Rivas, y ganó el primer partido del año el conjunto de Arcenero. Dos realidades diferentes. Veremos por dónde sale el partido. Muy bien, señores, habrá salida que corresponde nuevamente al equipo de Cerro Largo. Le va a pegar a la pelota Tormena, ya va a pegarle, también está del otro lado Tío Escudero, acompañando todo el equipo. Va al centro, Serena, mira qué buen cabezazo adentro, sacaron el rebote, le queda para sí, le va a pegar, termina sacando el equipo de Gladiador, le queda para Vera, lo pone a correr por este lado Juan Cruz de los Santos, se la cubre bien Giannoni, y la salida del arquero